La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. En el 2016 batimos récord con el nombramiento de 211 magistrados. Jueces que ya tienen estabilidad en sus cargos, que pueden cumplir su trabajo con absoluta libertad. Los mismos valores que cultivamos desde el primer día como gobierno. La democracia, la libertad, la honestidad, la paz, la verdad, el diálogo y el respeto. Son los mismos valores que nos unen a millones de argentinos y que no se terminan el 10 de diciembre. Creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político. Y la verdad que eso no contribuye, pero no es la primera vez, ¿no? Ramos Padilla ya ha hecho varias. Un gobierno que no usó el poder para premiar a los amigos y castigar a los opositores. Y juntos, los argentinos pudimos combatir a la corrupción y hacer que nuestras instituciones sean más fuertes. Y eso, les tengo que confesar, me llena de orgullo, porque son logros que quedan. Lo bueno de los fines de ciclo es que se empiezan a discutir los relatos, ¿sí? ¿Qué es un relato hablando de política? Una mezcla de verdades a medias y datos falsos, adobados, presentados, envueltos con un moño como para que si uno anda distraído o crédulo, se lo termine creyendo e incluso termine votando en contra de sus intereses. Eso es un relato. ¿Sí? Lo bueno, insisto, de los fines de ciclo es que ese relato que incluso el presidente Macri sostuvo hasta hace ¿cuánto? Un par de días, haciendo su balance de salida, de gestión, empiezan a ser discutidos. Hoy vamos a discutir justamente de la justicia. El presidente Macri se va y cada lugar que puede dice que bueno, que hemos fortalecido las instituciones, hemos fortalecido la justicia, ahora la justicia es independiente en la Argentina. ¿Saben qué? Parece que no, ¿eh? Esto que yo tengo acá es un informe de Naciones Unidas. O sea, nadie puede acusar a Naciones Unidas de kirchnerismo explícito, ni de esas boludeces que se dicen. Bueno, el Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Hombre tiene un relator que es el que analiza las cuestiones de independencia judicial en los países. Algo de lo cual nunca se acusó al kirchnerismo, de haber vulnerado la independencia judicial. Digo, para que comparemos los dos relatos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este señor que se llama Diego García Sayán? ¿Sí? Aquí tienen el informe. ¿Sí? Naciones Unidas, Derechos Humanos, Procedimientos Especiales. Diego García Sayán es un jurista peruano muy respetado en América Latina que le manda este informe al canciller Jorge Forí a través del embajador de Argentina en Naciones Unidas y le dice que preste atención urgente, ¿sí?, a la información que ha recibido respecto a la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina que se refleja en los casos que se resumen a continuación. O sea, Naciones Unidas le está diciendo, le está mandando un informe que es algo serio. El gobierno lo va a tener que contestar, no puede ignorar un pedido de informes de un relator de Naciones Unidas. Es algo ante lo cual los gobiernos se cuadran porque les pueden caber sanciones internacionales. Hay un caso muy interesante que sucedió durante el kirchnerismo cuando vino una relatora a estudiar la cuestión de trata aquí en la Argentina, en especial todo lo que tenía que ver con turismo sexual y con explotación sexual. Hubo un informe de una relatora que comparó a la Argentina con Tailandia y a partir de ahí la justicia argentina y el gobierno argentino se dejaron de joder y empezaron a tomarse en serio la cuestión del cierre de los prostíbulos, la trata de mujeres, etcétera, 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 e incluso se cambió la ley y se modificó aquello del consentimiento para la explotación de mujeres. Fue después de un informe de una relatoría especial de Naciones Unidas sobre trata y explotación sexual. En este caso, lo que le están sacudiendo a Macri es un informe sobre apriete a la justicia, ¿sí?, sobre utilizar la justicia para fines políticos. Entonces, Macri, que se jacta de tener una justicia independiente, bueno, hay que recordar que una justicia independiente es una justicia independiente del gobierno de turno y de los poderosos de siempre. Si no, no es una justicia independiente. Una justicia independiente, que es independiente
pero para favorecer al gobierno de turno no es independiente. Tiene que ser una justicia que falle a veces a favor de unos, a veces a favor de otros, pero sobre todo que sea independiente de los poderes, porque para eso el Poder Judicial es un poder autónomo. ¿Cuáles son las cosas que el informe de Naciones Unidas le señala a Macri? Bueno, son todas cosas que acá se presentaron como ventajas, ¿sí? O sea, todas cosas de las cuales el gobierno se jactó. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. El informe de Naciones Unidas dice directamente, ¿sí? Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, dice que el Consejo de la Magistratura en la práctica fue utilizado para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra los intereses del gobierno. O sea, el Consejo de la Magistratura, que tiene que ser un órgano donde están representadas las diferentes partes, es considerado, y le dice el relator de Naciones Unidas al gobierno, señores, cuidado, porque han utilizado el Consejo de la Magistratura para perseguir a los magistrados que dictaminaron o están en contra de los intereses del gobierno. O sea, aprietes judiciales. ¿Cuáles son las cosas que enumera como vulnerando la justicia independiente? Bueno, la famosa, el intento de designar 2 jueces por decreto en la Corte Suprema de Justicia, el ataque a la procuradora Alejandra Gils Carbó, que como ustedes recordarán, fue amenazada con una causa judicial por corrupción, después la causa judicial nunca prosperó, pero la echaron sin juicio político, que era lo que querían, porque como no tenían mayoría para hacer el procedimiento de destitución, que es el procedimiento de juicio político, no la pudieron echar a Gil Carbó y entonces la echaron apretándola con un juicio de corrupción. Otra, ¿recuerdan en las elecciones de 2017 que quedó vacante la justicia electoral en provincia de Buenos Aires? Entonces, ¿qué hicieron? Claro, nosotros no nos dimos cuenta en ese momento, era algo tan obvio, pero nos pasó todo desapercibido. Para el relator de Naciones Unidas no, le llama la atención que se haya designado a un compañero del secundario de Macri, del secretario legal y técnico Pablo Clusellas, el juez Culota de 3 de febrero, creo que es. Lo nombraron a cuento de nada, sin pasar por el concurso, lo nombraron juez electoral en el 2017, ¿para qué? Para tener a su cargo la organización de las elecciones de medio término, ¿sí? En las que Macri termina refrendado e incluso Esteban Burri le gana a Cristina Fernández de Kirchner. Otra de las cosas que dice Naciones Unidas es algo que puede ser muy técnico, pero los jueces se designan, se designan con un procedimiento constitucional. Los jueces no son tipos que se pueden mandar de un lado para el otro. Bueno, este gobierno decidió que los jueces se podían, eran como equivalentes, inventaron el truco de la equivalencia. Entonces, por ejemplo, hay un juez de casación. A ver, la Cámara de Casación es importante porque es el tribunal previo a la Corte Suprema. Entonces, es como un embudo donde confluyen las apelaciones. Ahí metieron a Carlos Maíquez, ¿sí? Venía de ser juez en un tribunal oral federal, lo ascendieron a juez de casación. Entonces, la Cámara de Casación dijo, no puede ser, hay que designarlo con el procedimiento adecuado, tiene que ser designado por el Congreso. Al gobierno no le importó nada, pusieron un decreto y pusieron ahí a un juez propio. El juez Leopoldo Bruglia, por ejemplo, un juez camarista, uno de los tipos que refrenda, o sea, la Cámara es la que revisa lo que hacen los jueces de instrucción. El juez Bruglia, igual que el juez Irurson, el famoso de la doctrina Irurson, por el cual había que meter preso a los funcionarios, a los exfuncionarios del kirchnerismo, porque podían tener influencias todavía. Al juez Irurson tenía otro muchacho en Junta, que es el juez Bruglia. Al juez Bruglia no lo designó nadie. Nunca lo designó, no pasó por un proceso de designación. Entonces lo metieron al juez Bruglia, que era otro que revisó, por ejemplo, buena parte de las actuaciones del juez Bonadío. También utilizaron este método. Agarraban, era juez de un tribunal oral, lo convertían en juez de cámara y entonces ahí tenían armada la línea para que nunca fuera revisada la actuación de un juez que estaba acusando a los exfuncionarios. Esta fue célebre porque fueron varias, claro, no fueron famosas en su momento, pero cuando uno las ve todas juntas, la verdad que impresionan. Los ataques a los jueces del fuero laboral. Nosotros aquí con Juan Pablo Godoy Vélez nos mencionamos bastante. Cada vez que había un juez que fallaba a favor de los trabajadores o a favor de un sindicato, le sacudían un pedido de juicio político, Macri los defenestraba por televisión, decía que eran parte de la industria del juicio. Bueno, para el relator de Naciones Unidas, esto es parte de este plan sistemático de amedrentamiento de la justicia. Insisto, lo dice Naciones Unidas, no lo dice un diputado opositor, no lo dice un diputado
del Partido Justicialista, lo dice un relator de Naciones Unidas que le está diciendo al gobierno, contésteme sobre esto. Esto no es normal. Defiéndase, contésteme por qué hicieron esto. Entre los casos que citan de los aprietes a los jueces laborales figura el juez Luis Arias, aquel juez de La Plata que lo destituyeron, previamente había fallado, había aceptado un amparo en un conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. La jueza Dora Temis, que también pidió que hubiera una paritaria nacional docente, también le intentaron echar. Los camaristas Arias Gibert y Graciela Marino les pidieron juicio político. El juicio político fue desestimado. La Cámara Nacional del Trabajo también fue atacada por estos mismos temas. O sea, todo aquel que tuviera un fallo que tuviera que ver con sindicatos o con derechos laborales, inmediatamente lo mandaban a juicio político, aunque después lo desestimaran. Pero, entre tanto, ese juez quedaba en entredicho. El otro caso que también a las Naciones Unidas, insisto, al relator de Naciones Unidas le llama la atención y le dice al gobierno, contéstenos, es el caso del Correo Argentino. Porque ustedes saben, recuerdan cómo fue el caso del Correo Argentino. El Correo Argentino debía 300 millones de dólares cuando era el gerente general de la privatización del Correo Argentino en tiempos de Macri, en tiempos de Menem, era un señor que se llamaba Mauricio Macri. Ese mismo señor después fue presidente y no quería pagar los 300 millones de dólares que actualizados eran como, no sé, creo que 1.400 millones de dólares. Querían pagar 300 millones de pesos en cómodas cuotas hasta el 2033. Una fiscal, y el Estado lo había aceptado con instrucción de Macri y del ministro Oscar Aguad. Una fiscal dijo, oye, momento, esto es ruinoso para el Estado. La fiscal Gabriela Boquín. La persiguieron, pidieron que la aparten, que la echen, que se vaya, hasta que llegó, hasta que la Corte Suprema dijo, basta, que se quede la fiscal. Al otro fiscal federal que pidió investigar las tropelías que estaban haciendo en el juicio del Correo, al fiscal Juan Pedro Soni, lo corrieron, lo sacaron. Entonces, esta es la justicia independiente de la cual se jacta Macri, pero que para Naciones Unidas no es una justicia independiente, sino que en todo caso es un plan sistemático de persecución justamente a la justicia independiente, sobre todo cuando falla en contra del gobierno de turno. Otro caso citado por Naciones Unidas, insisto, no es un informe de los diputados opositores, el caso del procurador Julio Contegrán, que primero era funcionario de la provincia de Buenos Aires, un hombre de confianza de la gobernadora Vidal, y después aparece como procurador de la provincia. Esto hay que decir que tuvo el aval de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. El juez Carlos Rosansky, que fue obligado a renunciar para que Germán Garabano, el ministro de Justicia, pudiera avanzar en una negociación con Leonardo Fariña para que Fariña se convirtiera en un hábil declarante, guionado en todo lo que tenía que ver con la obra pública. Ustedes recuerdan ese escándalo, se está discutiendo todavía en los tribunales de Dolores. Al juez Rosansky lo amenazaron, lo apretaron, qué sé yo, hasta que tuvo que renunciar. Y ahora el juez Rosansky es uno de los que está litigando en los tribunales de Dolores. La persecución a los jueces que se opusieron a los aumentos de tarifas, otra cosa. La justicia independiente, cuando alguien falló en contra de los aumentos de tarifa pidiendo algo que estaba previsto por ley, que eran las audiencias públicas, lo empezaron a perseguir. Fue el caso de la jueza Martina Forns. A la jueza Martina Forns le echaron al marido que trabajaba en una dependencia del Estado y para que le quedara claro el mensaje le hicieron aparecer una granada en un container en una cuadra de su casa. Esto es la justicia independiente. Y después, por último, el pedido de juicio político, este fue el más reciente, al juez Alejo Ramos Padilla, un juez que está investigando una causa por espionaje que lleva por lo menos a varios funcionarios cercanos del área de inteligencia y del área de seguridad, como puede ser Patricia Bullrich o la propia Elisa Carrió. Fue Macri directamente que pidió juicio político contra Alejo Ramos Padilla. Entonces, insisto, una cosa es el relato de la justicia independiente y otra cosa es el relator de Naciones Unidas que está diciendo: acá hay avasallamientos a la justicia, hay persecución, hay incluso, dice, un presunto plan sistemático de persecución a los jueces que no fallan de acuerdo, en sintonía con lo que quiere el gobierno. Hablando de esto, hoy pasó algo. ¿Será que están cambiando los tiempos? No solamente en Brasil están cambiando los tiempos y lo soltaron a Lula después de un fallo judicial. Pasó casi desapercibido también un fallo de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, que dijo, no, salga de acá, córrase, salga de acá, a la jueza María Inés Garmendia. La jueza María Inés Garmendia es la madre de un funcionario
que trabaja directamente con el intendente reelecto de La Plata, Julio Garro. Hay en el comienzo de la gestión de Julio Garro hubo un hecho bochornoso, que fue una chica que aparece ahogada en una fiesta clandestina que habían organizado dos tipos que estaban en la campaña del PRO. Por esos milagros, claro, el PRO era poderoso, acababa de ganar las elecciones, se hizo un enjuague, no terminó nadie procesado, y al hijito de Garmendia lo hicieron zafar porque era uno de los que había autorizado esa fiesta clandestina. Bueno, la cuestión es que la jueza Garmendia, una jueza sospechada de estar vinculada, por lo menos, a la gestión política del PRO en La Plata, es la que le cae la causa, en tanto jueza de garantías, la acusación que había hecho Elisa Carrió contra Daniel Scioli. ¿Recuerdan cómo fue esa causa? Daniel Scioli por enriquecimiento ilícito, investigaban al jefe de gabinete, Alberto Pérez, a un señor Escarcela. La denuncia era de Elisa Carrió, que insólitamente era la denunciante, pero la jueza la acepta como amicus curiae. ¿Qué quiere decir? Amiga del tribunal, como si no tuviera ningún interés particular. Era la denunciante, era una opositora política, sin embargo, la acepta como amicus curiae. Después le vamos a preguntar a los abogados que van a estar acá esta noche, ¿cómo es esto? Porque también Stolbizer es amicus curiae en diferentes causas cuando era una opositora política. Bueno, ¿qué es lo que dice la casación? Un fallo durísimo de casación que dice, mire, la figura esa de Carrió como amicus curiae es un disparate. La causa es un disparate. Dice textualmente que la jueza tuvo algo así como animosidad manifiesta. Dice que, bueno, que todo el tiempo se preocupó, más siendo jueza de garantías, en acusar en base a pruebas que solamente había aportado Carrió, y hacer allanamientos de más, y hacer casi un análisis de una gestión de gobierno en lugar de investigar delitos precisos. ¿Sí? Esto es importante. Dice, fue una excursión de pesca. Había una acusación genérica. En función de esta acusación genérica hicieron una excursión de pesca a ver qué encontraban. Y como no encontraban, bueno, seguían adelante con el juicio contra Scioli. Y la jueza pedía todo el tiempo que lo detuvieran a Scioli. O sea, para generar más un hecho político que un hecho judicial. Entonces, la causa de Carrió, o sea, la denuncia de Carrió, quedó en la nada. A la jueza la apartaron. Y todo eso ahora hay que ver quién se pone a investigar algo que ya nació mal parido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ahora se va a empezar a discutir en la Argentina. Por un lado, el mito de la justicia independiente versión Macri. ¿Sí? Y por otro lado, se van a empezar a discutir la seriedad que tuvieron las denuncias de personajes como Elisa Carrió. Bienvenidos. Esto es GPS. En el Estado de Derecho, el respeto a las libertades, el respeto al debido proceso y una justicia independiente son reglas absolutas. ¿Qué le pasó a nuestro continente? Las tres cosas fracasaron. Milagro Sala durante años me trató muy mal, francamente. Tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida. ¿Y qué voy a hacer yo? Porque tenía diferencias conmigo, voy a validar una detención ilegal. El lawfare, que es utilizar a la justicia en favor de la persecución del otro, lamentablemente, en Ecuador, en Brasil y en Argentina, se ha visto con toda claridad. Y en Brasil, además, ha sido tan escandaloso lo que han hecho, que el juez que condena a Lula, diciendo que aunque no tiene pruebas fidedignas, tiene la íntima convicción de que Lula era el dueño, así lo condenan. Ese juez hoy es ministro de Justicia de Bolsonaro. Bolsonaro yo sé que está enojado conmigo porque yo pido por la libertad de Lula. Pero lo lamento mucho. Yo soy un hombre de derecho y donde veo una injusticia la marco. Daniel Germanos y José Ubeira son abogados. Durante este tiempo han defendido, ¿sí?, a gente que ha sido procesada, acusada de diferentes delitos vinculados con la corrupción y con la política. ¿Sí? ¿Cuánto de esto que ahora está diciendo, está marcando el redactor de Naciones Unidas, es algo que se va a empezar a discutir en la Argentina? Mira, yo te digo, la justicia en sí nunca funcionó demasiado bien. Y demasiado independiente. Pero las presiones que antes había respecto de los magistrados, las conoció muy bien Macri, pero al revés. En vez de la guerra judicial, de la paz judicial. Conseguir una corte amiga que lo salve de una condena de contrabando. El amiguismo político estaba vinculado con la impunidad.
Lo que nunca existió en Argentina, nunca fue conocido, que el Estado montase un aparato al estilo Gestapo para fusilar. Gestapo. Para fusilar mediáticamente y judicialmente opositores políticos y o sindicales o sociales. Es decir, cualquiera que se opusiera al modelo había que destruirlo. Por dos razones. Primero, porque el modelo necesitaba afianzarse. Pero además, como sabían que mucho en favor de la gente no iban a hacer, una manera de conformar al electorado era darle un poco de circo. Generar los malos. Claro, circo. Es más de una vez dijeron... la Pero verdad que en lo mediático la responsabilidad está en cada uno de nosotros. No. De creérsela o no creérsela. Claro, pero hubo algunos hombres, y esto no lo digo con ninguna ligereza, lo digo con pruebas y lo he denunciado, está en la causa del doctor Lijo, algunos han sido muy fuertemente financiados. Y no hay solamente... Financiados. No solamente es un tema de Macri, es un tema de la AFI, es un tema de Patricia Bullrich, es un tema de legisladores como Carrió. Está bien, pero yo me pongo de este lado, del lado y Pablo Oliveto. Te digo, del lado del oficio, y te digo, a ver, si hay un juez que está procesando a alguien y está escribiendo, nosotros, en tanto periodistas, no lo podemos ignorar. Hay un juez que lo está procesando. No. Uno puede discutir, es exagerado. A mí hay cosas, digamos hay montones de causas contra el kirchnerismo que no me cierran, pero me parece que hay muchachos que todavía tienen que dar buenas explicaciones, como José López y otros. Digo, pero hay un procesamiento de un juez. Mira, hay jueces y fiscales que aceptaban con gusto las presiones. Por ejemplo, el fiscal Escarera o la propia jueza Garmendia, que acabas de mencionar vos. Es decir, para ellos no era una presión, era una actitud convenientemente política en favor de un determinado progreso, futuro, etcétera, etcétera. Así que había un pacto de ascenso. Exacto. En otros casos había presiones muy poderosas, como la del juez Vitale, que permanentemente Carrió lo llamaba por teléfono y hasta lo intimó a ir a su casa de Exaltación de la Cruz y se fue de La Plata. ¿Cómo el juez fue a la casa de Carrió? Tuvo que ir porque se sentía pero presionado muy mal por esta señora que vendía libertad, honestidad y transparencia, y realmente detrás de ella no se escondía el Dios que ella mostraba o el Espíritu Santo, sino que se escondía un verdadero Satanás. Yo creo que es una de las figuras más satánicas que ha tenido la política argentina, por ese disfraz, por esa mascarada que representaba. Su adláter... Esto de la amicus curiae, digamos, ¿qué es esto de la amicus curiae cuando es alguien, digamos, que tiene... Si yo quiero que a vos te condenen y te denuncio, ¿cómo es posible que por otro lado te acepten como alguien objetivo? Mira, pero un amigo oscuridad sería un tipo como el padre Pepe o el padre Paco, un verdadero amigo de la justicia. Pero estos son enemigos de la justicia, estos son manipuladores de la justicia. No tienen intereses, porque son... Tienen intereses concretos y operan en favor de un partido político. Bueno, esto lo decía recién lo de Stolbizer. Stolbizer es amicus curiae en varias causas contra Cristina, pero su enemistad es manifiesta. ¿Cómo puede ser una amiga del tribunal si tiene una enemistad manifiesta? Y seguramente porque conviene. ¿Qué va a hacer? Es así. En verdad yo creo que el gran problema que tenemos es que los jueces también son extorsionados y apretados por la AFI y los servicios paralelos de inteligencia que tienen merca de todos los jueces y que muchos sacan fallos y producen determinado tipo de cuestiones porque saben que... Me decís que los jueces no denuncian, si los aprietan no abren una causa por extorsión. Ahora, si los jueces tienen miedo, ¿qué nos queda para nosotros? Bueno, es lo que yo les digo a la gente. ¿Qué nos queda a nosotros? Sí, claro. O si los jueces se sienten extorsionados y se callan la boca. Pero el presidente de la República acaba de señalar claramente que no era lo que habíamos acordado y echaron a Fara y Ballesteros. No era lo que habíamos acordado. Y el juez de Dolores ha sobrevivido milagrosamente porque el tiempo políco de Macri... porque llegó en el final. Llegó en el final. No sé qué hubiera pasado en el 2016. Entonces, la realidad es que lo que uno advierte es que los servicios de inteligencia desparramados, porque los D'Alessio, hay miles de D'Alessio dando vuelta, han trabajado al unísono con determinado tipo de intereses para orientar la justicia en determinado sentido. Y aquellos jueces que de alguna manera se han mantenido independientes, entre comillas, quiero decir que su independencia más o menos ha sido probada, han tenido problemas de todo tipo. Lo que pasa es que la impresión que quiere decir que la corrupción del kirchnerismo no existió en ningún caso. No, el caso son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una cosa es decir que la corrupción durante determinado periodo de gobierno quede impune, y otra cosa completamente diferente es que
yo investigue con jueces que utilizan determinado tipo de causas a los efectos de dañar una estructura política o un partido político. Son dos cosas Sí, el completamente problema es el distintas. entretanto. En el entretanto te tienen al horno. Fíjate, Eso es lo que te quiero decir. Digo, a Scioli, con la causa esta, Lo tuvieron martirizado. lo destruyeron. Lo destruyeron. Lo destruyeron. Además, incluso el fallo de casación dice, ¿cómo citaron a declarar a la pareja de Scioli si esto está prohibido por ley? Pero, claro, porque si puede declarar únicamente en favor, jamás puede declarar en contra. Está prohibida, esa declaración es nula. Y las Y la opera- llevó Carrió, además. Perdón, Exactamente. y las operaciones realizadas para hacer perder una elección. El tema del asunto de Nisman, el asunto, por ejemplo, de Láscar y Fariña con el fin del gobierno kirchnerista, y todo este tipo de cuestiones. O sea, lo que está haciendo ahora Naciones Unidas, que no es lo que vos acabas de decir en la editorial, es absolutamente cierto, es el mayor símbolo de alerta que ha tenido la República Argentina en esos términos prácticamente desde la etapa de la dictadura. ¿No hubo otro informe como este desde la dictadura? No hubo. Jamás. Ah, Pero mira, yo te voy a contar algo que... Es gravísimo esto. Hay ciertas cosas públicas y no desmentidas que permiten asegurar que esto existió. 2017, no recuerdo qué mes, pero a mediados de mes, reunión de ministros, esto lo conté infinidad de veces, inclusive causas judiciales. Reunión de Chapalmaral con todos los ministros y Macri dice, ya tenemos a varios K presos. ¿Qué pasa con Moyano que no lo encanan? Textual, tapa de La Nación. ¿Qué pasa con Moyano? Lo meten preso. Creo que esto es una presión, ¿no? Como mínimo es una presión mediática. Todo el gabinete se sintió comprometido en esa cruzada para crucificar a Hugo o a su familia. ¿Y por qué aparece este informe de Naciones Unidas? Porque si el gobierno se hubiese limitado a una, dos o tres causas, probablemente jamás se hubiera sabido. Pero quisieron dominar la justicia completa, del norte al sur, lo federal, lo provincial, todo. Nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires a un procurador que todavía es procurador, que tuvo más bien una actitud de ampón que de procurador. Un hombre que se reunió con Paulo... de ampón. Con Paulo, Está en el informe. pero que Sí, se- sí, no, pero a lo que dice No, no, el pero yo informe te- es que a podés Contreras lo leer- menciona como diciendo, bueno, era un político y lo pusieron En como el juzgado procurador. federal 4 podés leer, él se reunía con Sí, pero mucha está en el frecuencia informe. con Paula Está en el Oliveto informe. y Escalera para ver quiénes iban presos solamente para que declaren contra Moyano. Es decir, estas son prisiones ilegales. Estos no son errores administrativos. Che, Hugo, mira, qué macana te mandaste. Estos son delitos gravísimos, cometidos además por el máximo poder de la República. Estos tipos debieran renunciar ya por una cuestión de vergüenza republicana. Pero en un verdadero ¿Les puede país caber a ellos hay también que un procesamiento? enjuiciarlos con todas las pruebas, todas las garantías. Pero, Rolando- Y yo te puedo asegurar que no se salvan de una condena en un juicio justo. Pero Rolando, para ponerlo en términos para que la gente de la audiencia lo entienda, lo que voy a decir es horroroso, pero es la verdad. Al padre de Timerman en la dictadura, la corte de Gabrieli le entregó el derecho de adopción y se fue con Miguel Talento, uno a Israel y el otro a México. Al hijo Bonadío no le permitió la salida del país para hacerse un tratamiento que a lo mejor no lo iba a salvar de cáncer, pero seguramente a la familia le hubiera producido un enorme consuelo el saber de que realmente al padre lo habían tratado. Y después terminó siendo considerado inocente. Y después terminó, o sea, en plena democracia le han impedido como un acto humanitario a una persona. Y cuando uno habla con Graciela Peñafort y uno ve concretamente cómo le tomó la declaración Bonadío a Timerman, es una cosa que te escandaliza. Graciela Entonces, cuando lo cuenta llora. llora. Él estaba enfermo de cáncer. Y él estaba Graciela enfermo de llora. cáncer. Entonces, O sea, cuando lo indaga ya pero estaba no podía, claramente... no podía hablar. No podía hablar. Y esto pasó en plena democracia. Son tipos a los cuales nosotros le pagamos un sueldo. Entonces, ¿qué tiene que ver la corrupción? O sea, yo siempre digo de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, Y de mesiánicos. Mesiánicos. Entonces te vienen con el cuento de que efectivamente vamos a acabar con la corrupción. Bueno, dale. Ahora, ¿cómo? Porque hasta para investigar cualquier tipo de delito hay reglas, hay formas, hay procedimientos. Entonces ahora te encontrás que tenés un arrepentido que primero dice que quemó los cuadernos y ahora como el ave fénix parece que los cuadernos renacen. Te tiene que llamar, o sea, es un escándalo. Y resulta que el Cabo Teste le dieron 40 premios cuando los cuadernos eran fotocopia, ahora le tendrán que dar yo creo que le tienen que dar el Pulitzer.
por haber encontrado los cuadernos armados. Que el tipo estaba parado en una esquina, vino un señor de cabello blanco y le dijo, tomá, podía ser una bomba de 1 kilo de merca. No, eran los cuadernos. Pero digo, yo hago 3 comidas por día, soy un muchacho más o menos formado, las neuronas me funcionan, pero realmente nos toman a todos de pelotudos. Esta es la verdad, o sea, en algún momento determinado alguien se tiene que parar y tiene que decirlo. Y esto es como diría Perón, el pescado se pudre por la cabeza. Los 5 tipos que están en la corte se tienen que ocupar de lo que se tienen que ocupar. Yo concuerdo con Zaffaroni, soy de la misma idea, que la corte hay que llevarlo a 15 miembros, con 5 salas por especialidad, porque ¿qué sabrá Rosenkrantz de derecho de bienestar social? Nada. Entonces el que resuelve es un relator, el tipo lo que hace es poner la firma. Y de ahí para abajo hay que reencadenar la justicia. Yo creo que es una idea del futuro presidente desfederalizar la justicia en la capital federal y sortear entre todos los juzgados. Pero al margen de eso no se puede hacer. Al margen de lo que pasa en la justicia, hay cantidad de denuncias avaladas por la justicia que ya están en la esfera pública. Digo, las denuncias contra Moyano, las denuncias contra los funcionarios del kirchnerismo, y que no provocarían el famoso estrépito social si los empiezan a liberar. Mirá, ¿Cómo justificarlo esto? el tema es que no están liberando... Yo sé que ustedes son hombres de derecho, yo lo miro del otro lado. Eventualmente no están liberando a condenados, y si se libera a un condenado será porque hubo un juicio de revisión que declaró nulo el proceso. Esto ocurre y ha ocurrido en etapas normales, donde el error judicial es posible. Ha pasado no solamente en Argentina, en muchos países. Pero volviendo al tema del informe de Naciones Unidas, esto realmente, viste, cuando se dice que para muestra basta un botón. Estos son 5 o 6 botones. Acá hay una botonería completa. De la cual Sí, claro, yo conté al menos 20 episodios. No existe, es mínimo, es mínimo. Es milimétrico eso, es muchísimo más grande. Vos pensás que pusieron tanta gente en la calle, tantos espías formales como informales, que hasta el jefe de asuntos legales de la AFI fue a apretar al juez Carsolio. Repito, que me han espiado a mí, que han sacado fotos de mi estudio, que me han puesto micrófonos, que inclusive llegaron a grabar las conversaciones que yo tenía con Pablo Moyano y se la dieron a un colega. Aclararle a la gente que los abogados defensores se supone que no pueden ser espiados como si fueran parte de una banda. Se lo entregaron a un Torrelli me quiso hacer una cámara oculta. Y se lo entregaron al periodismo para que el periodismo Bueno, lo eso está reproduzca. juzgándose en Dolores. Bueno, pero por eso te digo, y el fiscal lo llamaron media docena de veces y el tipo no compareció. Ahora dicen que va. Bueno, no importa, pero quiero decir, es todo una vergüenza. Porque los pibes esto cobran 350 lucas por mes. Pero ¿cómo hacer para que esto, si es objetivamente una vergüenza, no sea parte del péndulo político? Pero para que no sea parte del péndulo político, la sociedad se tiene que hacer cargo. O sea, si vos de alguna manera, la gente cree que cuando vota el día que es el acto eleccionario, bueno, después se va a su casa y que Dios y la Virgen te ayude. No, el tema del reclamo de la justicia tiene que ser un reclamo nacional y popular. Y realmente el poder que han tenido los jueces de Comodoro Pi es la renuncia de la política en el Congreso. O sea, ellos se han empoderado. Bueno, lo que dicen de la causa de Scioli, que era una excursión de pesca donde se estaba justamente viendo cómo hacer para juzgar un gobierno a través de una causa judicial. Eso te estoy diciendo. Entonces, en tanto y en cuanto los políticos no se pongan los pantalones largos y no hagan lo que de alguna manera nosotros le pagamos para que hagan en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y se apropien de la política y a los jueces lo dejen donde están, esto no va a cambiar. La gente me pregunta, ¿cuándo empezó el deterioro de la política? Yo que empecé con Ventura Mayoral, con el abogado de Perón, un día me hizo reír tanto cuando íbamos por Plaza Lavalle porque estaban sacando, ¿te acordás la época de las chapas blancas de los autos de los jueces? Y claro, porque ya los puteaban en aquella época. Entonces me decía, bueno, ve, acá comienza el fin de la justicia argentina. Mirá de qué año te estoy hablando. Estoy hablando del año 70, ponele, ¿no? 70 y pico. Y de ahí para acá, todo ha ido de escándalo en escándalo, de desgracia en desgracia. Se ha creado el Consejo de la Magistratura, que es un organismo absolutamente ineficiente, El costoso. informe de Naciones Unidas lo acusa directamente de apretar jueces. Pero es horrible. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Cuando tranquilamente ese organismo de la Constitución que se puso para hacer otra cosa, seguramente con muy buenas intenciones por parte de Alfonsín y compañía, pero que finalmente se transformó en un organismo macabro. Sí, Fernando. Sí. Mire, yo los escucho y, digamos, en la mayoría de las cosas que están contando estoy de acuerdo, salvo en un tema. Digo,
si usted va para atrás, llega al gobierno del presidente riojano, todavía hay causas de él apeladas que tienen 20 años, tráfico de armas, con temas gravísimos que han sido como condenados de una manera que nunca termina, sigue siendo senador o lo que sea. Entonces uno dice, bueno, quizá lo curraron como argentino, hay alguien que lo robó, lo procesan, le pagamos estos 350.000 pesos durante años a un montón de jueces y gente que está fiscales, todo, investigan y después dicen 4 años, no le damos nada, queda en suspenso y en la causa de la Banelco de la Rúa termina procesado punta cuarto. La verdad que la justicia es una payasada. Entonces uno tendría que jugar y decir, mire muchachos, terminemos con la carrera de abogado y de jueces. El que robó, robó, pero no paguemos 2 veces, que nos roben otra vez de nuevo para decirnos, mire, no sabemos, en el fondo no eran culpables. Entonces, ustedes proponen ahora, y me parece que en muchas de estas causas, es cierto que es notable que hay una manera de ir dirigiendo de la manera que se les ocurre, y lo de Bonadío es patético. Ahora, lo peor que podría pasar es que digan, bueno, cada uno a su casa. Digo, alguien tiene que perder, o por lo menos el que acusó, o el que se metió de testigo, alguien tiene que perder. Vamos a pelear para responder. No, me dejaste una pelota picando porque acaba de pasar hoy. La tengo que decir. Soy el abogado del único querellante que hubo en Yacyretá en el monumento a la corrupción. Hoy se está ventilando una causa que acaba de cumplir 31 años de trámite. Ese famoso monumento a la corrupción llegó ahora por fin a juicio oral. 31 años. Mi cliente tenía 50, ahora tiene 81. Es el único querellante que la fue empujando. En el medio pasaron 5 jueces de federales. Lo que estamos hablando eran reembolsos en aquella época de 400 millones de dólares de aquella época. Sí. Los muchachos de aquella época eran Impregilo, Sideco Sudamericana, quienes eran Macri, Franco y este muchacho que ahora es presidente. Entonces, cuando vienen con la matriz de la corrupción del tema de Cuadernos, ¿querés que hablemos de la época cartelizada? De la obra de la patria contratista. Y la justicia de la República Argentina se tomó 31 años. Está visto que la justicia no está en condiciones de juzgar eso. Está claro, ¿Me ¿no? permitís completar? Cosa compleja. Puede jugar al ladrón de gallina, pero cosa esa misma compleja idea. no. Por eso yo aclaré en las primeras palabras que antes la política lo que hacía era jugar a la impunidad, a la dilación, y el político permanecía en libertad. Apelaciones larguísimas. Pero este gobierno hizo algo muchísimo peor, que sin ninguna sentencia, salvo sentencias mediáticas, te metió preso de un día para otro. Y te voy a decir algo, una anécdota que conocí personalmente. Un muy alto funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, al poco tiempo de asumirlo, acompañó a Néstor. Esto me fue contado en el calabozo. Fueron a verlo a Petracchi, una visita protocolar, primeros días del gobierno de Néstor Kirchner. Y Petracchi dijo textualmente, ¿qué van a hacer con los muchachos de Comodoro Pi? Dijo una palabra muy fea. Y se miraron, este funcionario preso, y Néstor Kirchner dijeron, nada, no vamos a hacer nada. Y este funcionario, que ya no está preso, dijo, yo terminé acá por no haber hecho nada contra esa gente. Es decir, pecó de ingenuo Néstor Kirchner en este punto. No se dio cuenta que su plan, más allá de si después... ¿O pensó que los podía manejar? No, pero lo que no pensó Los él... Ollarvide... Lo que no pensó él, que su discurso pro una América Latina distinta, pro Mercosur, contra el ALCA y todo esto, lo iban a pagar muy caro. Acá hay que no se dé cuenta que acá ha habido un plan Cóndor 2 Light que se limitó a algunas prisiones. La verdad no entiende la política, por lo menos de América Latina. Esto es una forma de ocupación del territorio a través de los magistrados y a través de las cárceles. Está bien. Hoy, perdóname, estos son... Algunos culpables y otros ya inocentes, no lo sabemos, pero son prisioneros de guerra. Está bien, pero si viene un juez como Bonadío y hace lo que se le ocurre, maneja los juicios que no filma las declaraciones, sí, hace cualquier cosa. Resulta que ahora la justicia tiene este sistema, dicen que se jubila y no joroba más, se va a la casa y entonces no viene el juicio político. Está esta instancia en la justicia, que un juez que está muy cuestionado, era el caso de Ollarvide, todo eso, se jubilan, se van a la casa, se la llevan todas. De hecho, la causa de Ollarvide no tiene juez. Porque no 2 jueces se inhibieron, otro se fue, bueno, es un chiste. No tiene juez. Bueno, pero ese es el estilo de la vieja política, yo decía. ¿Y qué hay que hacer? El estilo de laissez-faire, laissez-passer, en los casos políticamente resonantes, con funcionarios que fueron importantes. Lo que nunca se vio, y esto lo voy a decir, es esta persecución
dirigida por un presidente metido a la política, un empresario metido a la política, que estuvo en su momento con gravísimos problemas judiciales, 200 procesos. Y las declaraciones de Carrió eran terribles, yo creo. Y que de pronto atacara contra los políticos, rompiendo estas reglas de convivencia, y también contra los propios carteles a los cuales él formaba parte. Lo que ha generado, realmente, yo tuve algunas reuniones con muchachos que están más enojados que los políticos, porque han perdido fortunas, algunos más del 30% de sus capitales con esta política, y nos han dejado sin empresarios Lo que argentinos. pasa es que a ustedes les parece que Alberto Fernández no pagaría un costo político si en el comienzo de su gestión, los que están presos empiezan a salir. Y si eso no lo tiene por qué pagar Alberto Fernández. Eso tiene que ser una decisión Que de le la va a ser Corte. atribuido. No, El propio no. Macrismo va a decir esto es culpa de Alberto. No, pero eso es una decisión de la Corte Suprema de la Nación, que lo único que tiene que hacer es limitar el régimen de prisiones preventivas. Hay un fallo plenario de la Cámara de Casación que limita las prisiones preventivas de manera taxativa. Si el padre de Irursun levantara la cabeza, don Víctor Irursun, que creó uno de los mejores libros que hay de limitación de cárcel, se llama La Sociedad Carcelaria, con Elías Neumann, y vea lo que realmente es un trabajo extraordinario, que de alguna manera, yo fui alumno de él, y ve de alguna manera lo que hizo el hijo. A ver, yo quiero que entiendan que esto de la doctrina de Irursun no se gestó en el despacho de Irursun. Esto viene de la Fiscalía Federal, del fiscal que acaba de renunciar, donde claramente ya había el interés, se aplicó la doctrina que se le aplicaba a los militares sobre el tema de las formas en que podían llegar a seguir teniendo alguna influencia dentro del poder, y la extrapolaron a los políticos. O sea que no es ninguna creación el tema de la doctrina de Irursun. Ahí se puso un nombre porque Irursun dijo, sí, claramente pueden tener contactos con el poder. Sí, solo se aplicó a los exfuncionarios, porque los actuales funcionarios no se aplicó. Pero todos deberían haber metido cuando preso. cuando él habla de una Gestapo, a lo mejor, digamos, por ponerle un nombre. Como persecución Pero política. cuando vemos que Laurita Alonso dice, yo a los de mi gobierno no los voy a investigar, porque aparte está enamorada del presidente, Sí, sí, cosa que me parece saludable. Pero digamos, andate de la Oficina Anticorrupción. Después tenés la UIF. La UIF nos pide a nosotros los abogados que le digamos cuáles son, cómo le pagamos los honorarios, cómo nos pagan los honorarios nuestros clientes. La UIF, que es un organismo lamentable, al frente de una persona lamentable. Bueno, yo agarré en el juicio oral, planteé el tema de la presión por defender el Ascar, y el Colegio de Abogados se presentó en el tribunal oral, y ahora me acabo de enterar que Federici fue a pedir perdón. ¿Por qué? Porque Federici en el mes de enero se le acaba el laburo. No, pero además Canicoba Corral, en la causa por espionaje sobre los jueces, le pidió información a la UIF y le dijo, no, yo no le voy a dar nada. Bien, entonces, tenés 30 y pico de jueces intervenidos sus teléfonos y espiados, y el informe de migraciones y compañía. En cualquier país del mundo, seriamente, que realmente un organismo del Ejecutivo Se ponga a espiar los jueces. se ponga a espiar a los jueces, significa que de alguna manera el que está a cargo de eso voló a Marte. Y acá lo seguimos teniendo este tipo arribas, ¿no? Y de arribas para abajo todo lo que a vos se te ocurra, porque es amigo del presidente. Entonces lo que tenemos que concluir es que tenemos un presidente que es un Lo mafioso. que pasa es que si el presidente lo banca, No, porque es porque está arriba él. Porque está el presidente, porque no hay nadie que responda más directamente al presidente que El jefe de la AFI. que el jefe de la AFI. Entonces quiere decir que si el tipo de la AFI es un mafioso, el que lo dirige es el mafioso top. Y no tengo ninguna duda que es así. O sea, lamentablemente hemos tenido un presidente que en estos 4 años se llena la boca hablando del sistema democrático y qué sé yo, y lo que gestó fue una cáscara vacía. Arruinó el país económicamente para que los amigos de él hagan el enorme negocio que se hizo en la República Argentina, y se usó como brazo armado para acabar con la oposición y cualquier tipo de represión a la justicia federal. Sí, Nada más. Y con ese mecanismo por el cual te procesan, te tienen en entredicho público, y después, como los jueces acusados, los jueces laborales, después le dicen, no, ¿sabe qué? No pasó nada. Lo que pasa es que le saltó un conejo, porque ahora resulta que la principal imputada de la República Argentina le gana la elección y es vicepresidente de la República. Entonces no sé qué van a hacer.
Y en Brasil termina siendo un desastre y a Lula lo tienen que poner en la calle, porque en cualquier momento se rompe el dique social. ¿Vos crees que lo de Chile, lo que está pasando en Chile, no ha generado una enorme repercusión en Washington? A ver si todavía vuelven los negros. Pero fíjate vos qué vergonzoso que el juez que juzgó a Lula y lo hizo meter preso termina siendo ministro de un ex capitán. Es vergonzoso. Y fíjate una cosa, a vos te preocupaba el costo político que puede pagar Alberto Fernández. Mira, un hombre de derecho y honesto, el costo político le tiene que importar 3 pitos. Claro. Tiene que hacer lo que debe hacer, punto. Y explicárselo a la sociedad, que lo quiera entender, que lo entiende, que no. Pero vos tenés que cumplir tu deber. Tu juramento, como presidente, como funcionario público, es cumplir la Constitución y las leyes. Si a la gente no le gusta, no te quiere votar más, o te hace juicio político, o te rajan, es otro problema. Pero vos estás obligado a cumplir, como un sacerdote, religiosamente, las pautas que te rigen. Porque el funcionario público... ¿Eso no es muy ambiguo? No es Pero Macri ambiguo. también dice que está cumpliendo con la ley. Pero es evidente que no. Es evidente que no. Una que él cumpla. Pero un muchacho que se le murió el padre y a la semana dice que el viejo era un chorro. Pero yo pregunto, porque no tiene ningún Ni familiares código. ni ética, digamos. No tiene ningún código, no tiene ni siquiera un código de barrio. ¿Cómo uno puede pensar que de alguna manera esa persona le podemos creer de hablar de la justicia independiente y el que no mete mano y no interviene? Pero por favor, hombre. Macri tuvo un gran mérito político que advirtió que la Argentina tiene vigente un muy fuerte antiperonismo. Y trató de ser el abanderado, se puso al frente de esa infantería y la gente... Pero que no crea Macri que como de Narváez va a tener los votos para siempre. Va a durar unos días, hasta que aparezca otro que levante la bandera más alta. Pensó Pichetto que podía ser a lo mejor el hombre que salvaba, rescataba el peronismo. Vamos a ver quién aparece. Pero yo creo que Macri no va a ser líder de ninguna oposición. Lo único independiente que yo conozco serio en la República Argentina es el club que preside el cliente de acá de Yarmada. Bueno. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Orlando. Nos vamos a hablar de economía porque hay muchos muchachos que se están comiendo las uñas. A ver qué va a hacer Alberto con la economía de este país. Ya a esta altura de los acontecimientos no sé si el problema es la herencia o el heredero. Debo serte sincero. Porque Cristina le dejó una inflación del 25%, pero ellos con la LEVAX lo llevaron al 40%. Explícame. ¿Fue por cómo las es. LEVAX o fue por los aumentos de tarifa? Por todo. Fue porque cuando Alfonso al comienzo dijo, dejemos al dólar libre en 16, total toda la plaza ya lo tiene asumido, nadie lo tenía asumido. Y ahí empezó a desatar una inflación importante, que después vino Aranguren y con su proverbial necedad dijo, bueno, y ahora metamos un aumento de la tarifa del 1000%. Y explotó todo. Claro, Rolo, la pregunta es, como dijo el jefe de gabinete, ¿Argentina está preparada para crecer? Mirá, el dólar aumentó en estos 4 años un 500%. La inflación del 300%. Apertura de importaciones, destrucción de la industria, los números de esta semana, desempleo, pobreza, endeudamiento de 170.000 millones de dólares, fuga de capitales, y ahí está el tema. Lo que falta en la Argentina son dólares. Rolo, y te quiero comparar las reservas internacionales. En el año 2015 eran 28.000 millones de dólares y la viva, los dólares para hacer frente a la corrida eran de 11.525. Con una deuda mucho menor. Claro, teníamos un cepo que vos podías comprar 500 dólares, que eran 30 lucas de hoy, después de pagar expensas, el colegio, prepaga, irte de vacaciones a Mar del Plata, podías comprar 500 dólares. Claro, liberamos el cepo, tomamos 170.000 millones de dólares de deuda, te la llevaste toda, chiperbuencha. Claro, eso es lo que pasó, Rolo. Y terminamos con reservas de 43.000 millones bajando, y la viva para hacer frente a la corrida, que estamos en una corrida hace un año y medio, 9.425 millones. Claro, Rolo, ¿estamos preparados para crecer, como dice el jefe de gabinete? Acá hay muchos economistas. ¿Cómo quisiera saber esa respuesta, no? A ver, hasta ahora todos coincidimos en el diagnóstico de lo que deja Macri, ya a esta altura, ya, por más que el informe de Marcos Peña no se lo cree nadie, pero ¿qué puede hacer Alberto con todo esto? ¿Puede hacer algo? ¿Alcanza solamente con pegarle el golpe de timón? Don Valerio, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que en lo único que coincido con el esquizofrénico informe de Peña es en que la Argentina está lista para crecer porque se van ellos. Es así. Ahora sí, viene el segundo semestre, pero arranca en el primero. ¿Va a crecer de un día para el otro? No.
Pero es una bomba que tenés que ir cortando los cables. está la bomba de las LELIC que tenés que ir contando los cables porque si no se te dispara la inflación o el blue. Digamos, las dos cosas están atadas, los depósitos de la gente en los bancos están atados con las LELIC. Tenés que ver cómo haces el tema de las LELIC y ahí yo creo que el gobierno tiene que negociar con los bancos porque los bancos tienen una responsabilidad grande y la levantaron con pala también. Yo ¿no? tengo como una mirada un poco más escéptica. Me parece que hay como una postura, o por lo menos de lo que está diciendo la gente de Alberto, casi te diría una postura naif o voluntarista respecto de que, bueno, se va Macri y ya se resuelve todo y se puede hacer todo fácil. Pero yo a Alberto siempre lo escuché diciendo, ojo que el 11 de diciembre no se arregla todo, no hay magia. Eso es cierto, no hay magia. Los economistas de Alberto los veo conservadores. ¿Es un silencio táctico o...? En un país como la Argentina el factor sorpresa es fundamental. En otros países vos podés contar con que la gente no está tan al día siguiéndote qué haces en la economía o qué prometés o qué vas a hacer y tratando de buscarle el curro para anticiparse. En la Argentina el factor sorpresa es fundamental, así que todo lo que esté por hacer el equipo económico de Alberto y Alberto, seguro que no lo van a decir hasta el día que lo tengan que hacer. Sergio Chou, sos economista, ¿vos coincidís con esto, que hay un silencio táctico respecto de lo que van a hacer? Sí, me parece. ¿O hay un voluntarismo y optimismo excesivo? La especulación de estos días, la postergación del nombramiento más específico del gabinete, me parece que es importante también para no mostrar las cartas, ¿no? Esto es una partida de póker o de truco y hay que... Hay sectores económicos que le están diciendo, bueno, digan algo, así se tranquilizan los mercados, ponele. Me parece que la principal señal en materia económica es que se va a apostar, primero de todo, a desatar el nudo gordiano, que es el de la deuda con el Fondo Monetario y con los bonistas privados. Ese es el principal desafío que tenemos de cara al inicio de 2020. Y después a reactivar en función a las capacidades en pesos que tenés. Hoy en día tenés el 50%, el 40% de las máquinas paradas. Bueno, eso lo podés reactivar rápido. Y la verdad que me parece que hay un consenso importante. ¿De dónde sale la guita para reactivar eso? Bueno, tenés, a ver, los sectores de la producción y los representantes de los trabajadores, hay un acuerdo de que la caída de poder adquisitivo de estos años la podemos poner entre 20%, 25% promedio, incluso para el sector registrado de la economía. Es algo que de a poco lo podés recomponer. Bueno, con esa recomposición tenés un poquito más de impulso para pujar por lo que se llama demanda agregada. Pero ¿cuál es la piedra que mueve la reactivación? Los salarios. Los salarios. Y yo te digo, esto es Argentina, muchachos. Cualquier aumento de salario inmediatamente se convierte en inflación. Bueno, porque ahí, los formadores de precios me dicen, che, olfatean la sangre, si hay guita en la calle va a aumentar los precios. Siempre y cuando el Estado esté jugando a favor de ellos o haciéndose el tonto, que es lo que hizo el gobierno de Macri estos 4 años, ¿no? a mí me parece que primero de todo juega un factor importante que es el volumen político que puede tener este acuerdo social, ¿no? No es una cuestión menor. Ya haber el kirchnerismo con todo su poder no pudo frenar los precios. Estaba Moreno intentando frenar los precios y lo meaban de arriba de un pino. Bueno, el impulso de haber ganado una elección hace un mes y haberse sentado preliminarmente con diferentes actores, ¿no? Porque las señales que se dieron con esas reuniones en la UIA, incluso se han sentado con representantes de las patronales rurales bastante concentradas, ¿sí? Las señales han sido de contribuir a volver a reactivar la economía. Me parece que ahí hay una primera posibilidad de reactivar. Sí, porque con esto perdieron. Los grandes Yo grupos creo que perdieron. el kirchnerismo no haya podido parar los precios, sino que lo que no pretendía era parar los precios porque lo lograba empatar con los salarios. O sea, la diferencia de la inflación del kirchnerismo y la inflación del menemismo, me salió. ¡Epa! ¡Epa! Menemismo, dictadura y macrismo para mí son muy parecidos. La inflación de Macri es una inflación donde el Estado estaba jugando a favor de los tipos que hacían la inflación o la propia tarifa con la cual mataban a la gente y no podía pagar, o a las propias pymes. Se Entonces, terminaron pegando un tiro en los pies porque perdieron. Pero por un error de un año, porque si lo hacían un año después, si lograban hacerlo un año después, se quedaban 4 años más y ahí sí que estábamos en problemas. O sea, hubo un tema de timing, pero no le erraron. Y aparte, o sea, hicieron lo que querían hacer. Agrego algo a lo que dice Juan, que es una inflación profundamente de costos, ¿no? Donde las empresas no pueden soportar sobre sus estructuras los incrementos tarifarios, el costo de financiamiento, ¿no? En ningún país del mundo esta tasa de interés vos la tenés que incorporar a tu matriz de costos. ¿Qué haces? ¿Te la comés o la transferís? La transferís. Es que es imposible hacer nada. Vos tenés las tarifas que tenés y no puedes acceder al crédito. Digo, no hay clima de negocio que aguante. Este dólar es competitivo, dice. Sí, el dólar sí. Ahora, con las tarifas que tienen y con la tasa de interés que hay acá, es imposible ser competitivo. O sea, no importa que te pongan un dólar de 200, si pagás una tasa de interés en una pyme exportadora, digamos, entre comillas, del 80-90% para ganarle al Banco Central, que por la LELIC sin riesgo te da el 60-70,
Y al mismo tiempo estás pagando una tarifa que es más cara que toda Está Latinoamérica. bien, pero ¿para qué lo hicieron? Para saquear. Vinieron a saquear. Ya lo hemos hablado esto. No vinieron a ser un país en desarrollo. Vinieron a ser no calma mi asombro que ya lo habíamos hablado. Claro, alguien me decía una vez, bueno, ¿pero qué es un suicida? No, primero que tiene graves limitaciones de entender la geopolítica y la política de un país y el modelo de país. Y segundo, que le importa un carajo, manejado el país como una empresa. No te gusta, mudate, andate a otra empresa. Pero claro, es un país. No es una empresa, nunca lo entendieron. Sí, en una empresa a la en realidad población no se también la puede hubiera despedir. durado poco, ¿no? Pero una empresa. A la población no se la puede despedir. Bueno, yo creo que ellos pensaban que sí. Por ahí en los Ahora, próximos 4 años van a exportar gente. Yo digo, mirando para adelante, me parece que una vez empezado un recorrido para armonizar este descalabro brutal de las variables nominales, tasa de interés, inflación, tipo de cambio. Una vez que eso, de a poquito, en el marco del acuerdo social, en el marco de cierto sinceramiento que se fue transitando, se empiece a equilibrar. Me parece que el siguiente paso es empezar a ver las estructuras de costos. Y esto, Alberto, en el marco de la campaña, lo dijo específicamente, ¿no? No puede ser que algunas empresas, algunos sectores tienen totalmente opacos sus estructuras de costos. Y claro, después vemos esto, ¿no? Exigencias de recomposiciones tarifarias. También lo está diciendo Massa. Algo parecido está diciendo Massa respecto a los supermercados y respecto a los formadores del precio del alimento. Concretamente habló de molinos. El tema es si vos, para controlar los precios y cuánto ganan las partes concentradas de la comercialización, por ejemplo, los alimentos, te limitás a ir a mirar el precio final y no te metés adentro de las empresas, estás muerto. O sea, siempre corres de atrás. Pero las empresas van a hacer un escándalo, dicen que esto es intervencionismo, socialismo. Eso lo hacen todos los países del mundo serios, como defensa de la competencia, como defensa del consumidor, lo hacen. Lo que pasa es que acá te dicen que era un país liberal como si fuera, no sé, del siglo XIX. Transparentan la renta. Transparentar la renta, la rentabilidad que tienen las empresas. Sí, y acá, cómo se forma el precio que le están Rolo, cobrando a la gente. Es ser Venezuela. No se puede hablar de rentabilidad, parece que está prohibido. Hicieron una fenomenal transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los que más. Exactamente. Entonces, a ver, bueno, otra o la te discusión metés ahí, hay o la gente te pasa por arriba. Ahora la otra discusión es qué van a hacer con la emisión de plata. ¿Van a emitir plata para activar el consumo? Mi duda es si esto no termina trayendo más inflación. No, el tema es central, el tema de la economía con respecto a la emisión. Claro que para mí la emisión genera inflación, pero no es la explicación de esta inflación. Y como dijo Juan recién, esto fue deliberado. Fogonearon la inflación para bajar el salario. Ahora, vamos a ver claramente, porque se habla que si va a haber emisión o no va a haber emisión, y qué tiene que ver. Mirá, miremos la presidencia del Banco Central de Federico Sturzenegger. Es esto es la base monetaria, la guita, la plata para transacciones. Mirá cómo creció. Claro, con Federico Sturzenegger, que ellos son monetaristas ortodoxos, emitían para comprar los dólares que pedían prestado para decir que iban a financiar el gasto público. Pedían dólares prestados para financiar gastos en pesos. Mirá la emisión, ¿no? Cómo creció la base monetaria. Y mirá la inflación, 47%. O sea, la inflación fue fogoneada para bajar el salario. Mirá Caputo. Mirá Caputo, también siguió emitiendo la inflación del 55%. Pero lo más importante que muestra Está bien, pero a ver, la emisión en términos monetaria, políticos, en términos políticos, la inflación come cualquier gestión. El kirchnerismo le empezó a ir mal en las elecciones cuando se le escapa la inflación. Sí, pero Rolo, recordemos que el salario siempre estuvo por encima o empatando a la inflación. Está bien. Siempre. Empleo, Pero mirá creaba Sanderis, empleo. el apretón monetario, Rolo. Cero emisión, llegaron casi al déficit cero y una tasa casi del 80%. Acá está, mirá. Mirá Y la inflación igual. Esto es la explicación de que el monetarismo es un fracaso y que la inflación fue deliberada para bajar salario. Mirá, 54%. Ahora, vos sumás esto y te vas con este gobierno con una inflación del 300%. Ahora, la pregunta es, claro, como lo decía recién Chousa, hay capacidad instalada ociosa. Creo que la emisión monetaria no va a generar inflación en el caso de que Alberto tome esa herramienta para solucionar el tema económico. Que hay que reconocer que hay, de las 4 devaluaciones grandes que hubieron en estos últimos 5 años, 2 las hizo el mercado, como se dice, y 2 supuestamente la produjeron. La primera que se produjo fue la que hizo Kicillof. Hizo una devaluación que llegó al 41 o 42 de inflación ese año y al año siguiente bajó al 27. Digamos, ahí, estando en default, como decían todos, porque no se le había pagado los buitres, logró mantener un nivel de actividad y bajar la inflación de una manera bastante sensata. La siguiente la hizo Prat Gay, que dijo, bueno,
no pasa nada porque la gente ya sabe que el dólar está a 15, que yo, voló todo por el aire y después le costó acomodarla. Y después le vinieron estas dos que parecía que no sabían que podía pasar y le explotó el dólar de 18 a 27 primero, 40 y ahora 60. Vamos a seguir hablando de economía, pero antes quiero pasar a una información urgente. Antes en A24. Esto que ustedes van a ver pasó hoy por la tarde en Salta. Como ustedes saben, hay elecciones en Salta el domingo. Se elige gobernador. Vean esta escena. Tiros. 4 de la tarde entre dos grupos que estaban haciendo pintadas, pegatinas. Tiros en Salta. Son partidarios del Frente de Todos, pero estos que están disparando son partidarios del candidato Gustavo Sanz. Lo loco es que está la patrulla policial, ahí recién en el video se ve, la patrulla policial está en la esquina. O sea, hay un patrullero en la esquina, hay un tipo que saca un arma, empieza a tirar tiros y no lo... Ahí se ve la patrulla policial, fíjense. Una manera muy curiosa de entender. Incluso, es más, se ve que da marcha atrás. Si ustedes miran bien, se ve en un momento dado que da marcha atrás. Esto se da en un contexto muy enrarecido de elecciones en Salta para este domingo, con denuncias cruzadas incluso de que las máquinas de votación, en Salta el voto es electrónico, han encontrado máquinas de votación en garage de propiedad de algunos concejales. ¿Sí? O sea, como que se habían llevado la máquina a la casa. ¿Sí? A ver, vean este video. A ver si lo podemos ver. Donde hay también una denuncia, actas y cosas cruzadas. Ahí está. Esto es la casa de un concejal. Donde ahora van a ver cómo sacan una de las máquinas que se van a utilizar en la votación. Es raro. Alguien debería una buena... Ahí está. Hay que recordar que en las elecciones PASO el que ganó fue el intendente de Salta Capital, Gustavo Sanz. ¿Sí? Y esas son las máquinas de votar. Las sacan de la casa de un concejal. ¿Sí? Ahí está. Ahí están las mismas máquinas llegando a una escuela. ¿Sí? Raro, hay que seguir muy atentos. Nosotros el domingo vamos a tener una emisión especial de GPS con las elecciones en Salta. ¿Sí? Porque, bueno, es la última elección pendiente. ¿Sí? La última elección pendiente en Salta, donde hay 3 candidatos. Quien va ganando es Gustavo Sanz, que tiene el apoyo del actual gobernador Urtubey, contra el Frente de Todos y contra Alfredo Olmedo, que viene ahí con una candidatura, la tercera en discordia. Ahora sí volvemos un poco a la economía. Va a haber esta discusión. Es decir, bueno, de acá a fin de año el gobierno va a emitir, el gobierno de Macri va a emitir, ya hay una autorización del Banco Central para emitir, para compensar, tienen que pagar deuda, tienen que pagar aguinaldos. Esa emisión más la plata que dice Alberto que hay que poner en el consumo, ¿no se convierte en inflación? ¿No vamos a tener un fin de año con inflación caliente? Hay un montón de verdades establecidas en la carrera de los economistas, que una es esa que decís vos. La emisión y los déficits del Estado son los que generan la inflación. Ya vimos, como demostró Juan Enrique, que a veces pasa exactamente lo contrario. Hay de emisión cero, hay déficit supuestamente cero y la inflación es 60%. 50, sí. Entonces, la inflación es un problema cuando es un problema para la población, digo, para algunos piolas y para algunos presidentes no, cuando le está ganando mucho al salario. Porque eso te deprime el poder adquisitivo de los salarios, te jode a la gente, pero además te jode el mercado interno, en el caso argentino. Otros países que se dedican solo a exportar, por ahí les va bien con eso, ¿no? A los dueños del país, no así a la población. El caso de Chile. El caso de Chile, exactamente, que así termina, digamos. Entonces, cuando vos mirás el país que más exporta al mundo esas ideas, Estados Unidos, el déficit anual de Estados Unidos es un PBI de la Argentina. El déficit del Estado. Y a la maquinita le dan mucho más que acá para salvar a los bancos. Sí, y en para Nueva York hay incluso un cartel que tiene una cantidad de números, que es el déficit del Estado de Estados Unidos, que va corriendo con una velocidad, un contador y está... Entonces no hay que dejarse convencer por las verdades establecidas de los economistas formados en los países que no quieren que vos te desarrolles y demás. Pero aparte de eso, si vos tenés un país que cuando vino la crisis del 2008 tenía que elegir entre hacer un ajuste y ajuste y ajuste y no tener inflación o darle a la maquinita o endeudarse, que fue el nuestro,
Y Cristina Fernández eligió darle a la maquinita porque no podíamos salir a prestado afuera, a pedir prestado. Entonces eligió mantener la actividad económica con la maquinita y se convivió con una inflación del 20-25%, mirando no la del INDEC, la de los privados y demás, y la actividad siguió y la gente tenía empleo y el salario le empataba. Podés convivir con eso. ¿Es deseable para siempre? No, pero para la coyuntura es recontra deseable. Y para Se esta habían que viene, un poco enamorado de eso, ¿no? No lo y supieron por ahí se cortar a tiempo. engolosinaron un poquito. Pero bueno, estos se engolosinaron con otras cosas y tenemos 60% de inflación y la agarran ellos solos. Igual, Rolo, qué insólito que el argumento de la necesidad de financiar el déficit primario de 2015, que podemos discutir si era considerable o no, entre 3 y 4 puntos del producto, fue tomando deuda en el exterior, ¿no? Digamos, y el argumento de la doctrina más liberal es que no hay ahorro en pesos. Entonces, los argentinos no están dispuestos a financiar el Estado en pesos, había que tomar deuda en el exterior. Ahora, bueno, vos tenés que financiar alrededor de 3 puntos del producto, 4 años, entre 10 y 15 puntos del producto. Tomaron deuda por el equivalente a 50 puntos del producto. ¿Dónde está el resto? Esa es la cuestión que tenemos que discutir, ¿no? Bueno, alguien se la llevó, digo, esto es sumar 2 más 2. Alguien hizo negocio con esa fuga. Bueno, ahí es donde entra la discusión sobre un modelo de transferencia de ingresos. Un modelo de transferencia de ingresos, sobre todo, yo creo en particular, al capital financiero, ¿no? ¿Por medio de dónde? De la tasa de interés en pesos. Quiero hablar un poquito con Juan Carlos Donato, fue coordinador de puertos, porque ¿qué va a pasar? Porque, digamos, estamos hablando de discusión de costos. Los puertos, la logística, todo esto entra en la discusión de costos. ¿Qué va a pasar? Porque Macri hizo de esto un coto de casa, de los puertos, de la ruta. Claro, exactamente. Justamente para este modelo, los puertos los tiene que maniatar, que es lo que está haciendo justamente con el puerto de Buenos Aires. Hoy hubo una manifestación. Que va a ser transferido a la ciudad. Hoy hubo una manifestación en la legislatura de los trabajadores de la FENTINRA, tratando de concientizar a la gente y a los legisladores de que el único puerto federal transferido a la ciudad de Buenos Aires no es imposible en la economía. ¿Hay un negociado atrás de eso? Sí, porque sí, se lo van a dar a Caputo. Dárselo a Nicky Caputo. Ahora quieren formar un directorio basado en la ley, la 24093, en la ley de puertos, y crear un directorio. ¿Qué va a hacer el directorio? Lo primero, ni bien asuman, va a ser pedir la transferencia del puerto a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires va a hacer la licitación y le va a entregar. Está bien, pero ¿vos te parece que puede aguantar que el presidente firme algo, un decreto que va a terminar favoreciendo a su amigo del alma? Yo creería que no. En el final, y ya habiendo perdido las elecciones, alguien no se va a avivar, digo. Seguramente, pero fíjate lo que está pasando, ya el lobby que se está haciendo en base a lo que va a ser la obra pública más importante de Alberto Fernández, por lo menos en los 2 primeros años. El dragado y balizamiento y señalización de la hidrovía Paraná-Paraguay. Esa obra es importantísima y para este tema, para la logística de nuestra producción. ¿Cómo la que se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? Porque vence en 2021. Vence la concesión de la hidrovía. Y claro, exactamente, del tramo sur, no de toda la hidrovía, esto hay que aclararlo. Es el tramo Timbúes-Océano. Entonces, digo, ya hay un lobby fuerte, ¿por qué? Porque estamos hablando, Argentina es el primer productor mundial de soja y de harina de soja, el segundo productor mundial de trigo, y así sucesivamente. 127 millones de toneladas de granos llegaron a los puertos argentinos. Se exportaron 90, porque el resto se produce en biodiesel y demás subproductos. Salieron 89, casi 90 millones de toneladas. 70 salieron por el complejo agroexportador de Rosario, Rosafe se le llama. Sí. Entonces, ahí hay un fenomenal negocio de quién va, de los jugadores que están ahí, que ¿quién les da la competitividad a los 5 grandes exportadores? La hidrovía. Entonces dicen, necesitamos profundidad, necesitamos ser competitivos. Está bien, pero te lo da el Estado argentino. Y otro dato, Rolo, que es fundamental, el río que nosotros dragamos, en algún momento hay que sentarse a hablar con los otros 4 países, con Brasil, con Uruguay, con Bolivia y con Paraguay, y decirle, muchachos, ¿cómo vamos a hacer con el costo del dragado? Porque hoy la producción argentina se exporta en barcazas, en convoy,
paraguayos o bolivianos, de bandera paraguayo o boliviana, y se exporta por puertos uruguayos. Ahora, porque van a Nueva Palmira. Está armada la hidrovía para que vayan a Nueva Palmira. Pero eso es una estupidez nacional, entonces. Claro, perdemos, y nosotros pagamos 3.500, muchos dicen 5.000 millones, yo no estoy de acuerdo, serán unos 3.500 millones de dólares. Quieren juntar dólares y los pagamos en fletes al exterior. 900 millones de dólares se pagan en fletes fluviales, el resto en flete marítimo. Tenemos el 5º litoral fluvial y marítimo del mundo. Somos el 8º país del mundo. Tenemos el 2º delta mundial. Entonces digo que se explica por qué este lobby está y esta intromisión, porque aparte es eso. ¿Y qué es lo que vinieron a buscar? El Estado podría sacar unas cuantas divisas ahí, ¿no? Pero muchísimo. Y aparte industrializar. Otro debate. ¿Cómo industrializamos y es plata eso? que sale, no de los impuestos de la gente. Si hoy está primarizada la economía, y te doy un dato de ahora, a nosotros, por ejemplo, en Puerto de Mar del Plata, donde yo trabajo, yo ando en los muelles, a nosotros, en la última medición interanual de contenedores, de la exportación, eso es exportación, de contenedores nos da un 37% de pérdida de caída de la exportación. Eso es un dato real. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ese dato de la caída de la economía. Pero también. absolutamente. Y la carga contenedorizada, que es la carga más buscada, y encima en el puerto de Mar del Plata, como la mayor carga es pesca, es carga reefer, que es la carga más competitiva para las navieras. Está extranjerizado el dragado, extranjerizado, y extranjerizaron la logística. Entonces Argentina mira de afuera, produce, pero se la llevan otros por otros puertos y con otra bandera, con barcos de otra bandera. Yo participé en hablando, los abogados hablan, hay un entramado, de un día tendríamos que hacer un programa, te propongo hacer un programa de las leyes. 8 leyes atraviesan a estas actividades, 3 decretos, 3 resoluciones ministeriales y 3 disposiciones. Es imposible. Esto está hecho para cagar a alguien. A propósito, para cagar a la Argentina. Mientras tanto, hay conmoción por lo que pasó en Brasil. Argentina ha elegido mal. Primero, Fernández apoyó a Lula libre. Ellos no encarcelaron a un hombre. Ellos intentaron matar una idea. Y la idea no se mata. La idea no desaparece. Ellos tienen que saber que el carácter y la dignidad no es algo que se compra en los centros comerciales, no es algo que se compra en el bar. ¿Cómo pueden hacer esto? Lo extraño de todo esto es que las crisis o las situaciones calientes que vemos en América Latina hoy
no pueden ser interpretadas de una misma manera, porque por un lado Piñera, un presidente de derecha, está hackeado por las manifestaciones, pero por otro lado Evo Morales, un presidente de izquierda, está hackeado por la crisis electoral y ha tenido hoy, esto es información de esta noche, han empezado a amotinarse las policías en diferentes ciudades de Bolivia. Hubo un conflicto en Ecuador por un acuerdo con el FMI similar, o si se quiere más leve, que el que provocó que Macri perdiera las elecciones aquí en Argentina. Y en Brasil, donde gobierna un presidente de ultraderecha, acaba de ser liberado Lula, que por primera vez Bolsonaro va a tener un rival parecido en el ring y en la cancha. Para todo esto le pedí a Oscar Laborde que venga y me ayude a entender esto. ¿Qué repercusión puede tener la liberación de Lula? Se retroalimentan los hechos, ¿no? Digamos, lo de Lula tiene que ver con que el 11 de agosto ganó Alberto Fernández en Las PASO. Si uno continúa ¿Vos pensás que el hecho de que hayan fallado a favor de Lula tiene que ver con que... Absolutamente. ¿Ganó Alberto en Argentina? Absolutamente. Vos imaginate que si hubiera ganado Macri, si hubiera ganado Las PASO por 53 a 32, y seguramente los jueces, no hubiera sucedido lo de Chile, no hubiera liberado Lula y no hubiera en Perú... ¿Y cómo se conectan esas cosas? No, lo que se conectan es con la inviabilidad que tiene el neoliberalismo en la región, Rolando. O sea, acá podemos comparar lo que sucedía hace 8 años. ¿Cuál era el conflicto social, el estallido, el reclamo que había hace 8 años, cuando convivían gobiernos populares? ¿Cuál era? ¿Por qué está incendiado todo ahora y en los mismos países hace 8 años? Bueno, en Brasil hace 8 años hubo un conflicto cuando fue el Mundial, cuando fue la reforma de segunda generación. Sí, que se le pedía mayor eficiencia al Estado. Reclamos. Estamos hablando de que en Chile movilizaron 1,5 millones en Santiago y 1 millón más en todo el país. No, bueno, en Ecuador fue una rebelión. Sí, se tuvo que mudar el gobierno de ciudad. Gobierno de ciudad. Entonces, ese tipo de conflicto nunca los hubo. En Brasil menos, porque en Brasil los cambios se producen con votaciones. No tuvo ni siquiera una guerra por la independencia Brasil, ¿no? Y le ha quedado la costumbre. Entonces, lo que todos comparten es una inviabilidad del neoliberalismo para instalarse en la región. Que tuvo que meterlo preso a Lula. Bolsonaro no sería el presidente si hubiera competido en igualdad de condiciones Lula da Silva, sin persecución. Lugo sería el presidente de Paraguay porque fue proscripto. Manuel Zelaya sería el presidente de Honduras porque fue proscripto. Y acá no se logró con la persecución de Cristina. Entonces, y en Ecuador tuvo que suceder que metieran preso al vicepresidente Jorge Sí, que Glass, no puede volver directamente, que está no exiliado. puede volver Correa. Entonces, ¿cuál es lo que unifica? Esto no son los 90. En los 90 el neoliberalismo ganaba elecciones y era reelecto. No es casual que Macri es el único presidente en toda Latinoamérica que pudiendo ser reelecto no lo Pierde. Es el primero que pierde en la democracia reciente. Incluso si sumamos a los Estados Unidos, solamente Jimmy Carter le sucedió lo mismo, que pudiendo ser reelecto no lo es. ¿Por qué? Por la crisis del petróleo. Claro, en aquel momento por la crisis del petróleo, pero fue la única excepción. Bueno, pero Jimmy algunos Carter. peruanos no han sido reelectos ahora. No. Perú tiene... No, pudiendo ser reelectos, siempre han sido reelectos. Pudiendo, es decir, el presidente que expone su posibilidad de ser reelecto... Sí, tiene todo el aparato a su favor. Tiene... No, pero además lo que te lo permitía la Constitución, en el caso de Lula lo fue electo, es decir, todos los casos son electos. Piñera no, porque no podía ser electo y Bachelet tampoco. El único caso de un presidente que en ejercicio tenía condiciones constitucionales para ser votado es Macri. Y eso tiene que ver con que el neoliberalismo fracasa en la región. ¿Por qué? Primero porque los Estados Unidos en los 90 habían triunfado de manera, digamos, gloriosa, yo diría, derrocando a la Unión Soviética. Parecía efectivamente que el capitalismo era el único camino. Se había acabado la historia. Ahora es diferente, ahora está Rusia, está China, hay alternativas. De hecho, justamente hay una rebelión. Y hay sociedades más movilizadas. Hay conciencia tomada y yo creo que lo fundamental es el recuerdo. ¿Por qué la gente desea tanto que Lula esté libre y que sea presidente? Porque cuando Lula fue presidente vivía bien. Entonces dice, Lula libre, Lula presidente, yo mejoro. Hay una asociación muy elemental, pero muy profunda. Es lo que decía Cristina. ¿Dónde Está bien, mejor? pero Dilma fue la que empezó con el ajuste en Brasil, ¿eh? Pero por eso, Orlando, por eso es que no es que piden que Dilma sea presidenta. Dilma se equivoca justamente por hacerle concesiones y es lo que tiene que atravesar Alberto. Acá se discutía. Acá, si no sos duro, te pasa lo de Chile. No digamos, a los economistas yo les digo, creo que hay dos versiones. Están
los llamanes de la lluvia, ¿no? Los que dicen va a haber inversiones, va a haber inversiones, y los muertos no pagan. Esa es la disyuntiva. O te pones duro, porque con esa idea de que haciendo concesiones, esa no va. Vamos a ver justamente un poco qué opinaba Alberto de todo esto. Nos han dividido peligrosamente. Nosotros más que nunca tenemos que trabajar en ese proceso integrador. Que tal vez el país más norteño de la América Latina y el país más al extremo sur de América Latina pueden construir un eje que reviva de vuelta la unidad y que tenemos que trabajar. Y tenemos además, con la llegada de López Obrador al poder, algo que los latinoamericanos habíamos olvidado, que era que México vuelva a mirar al sur. ¿Cuáles son las consecuencias, le preguntaron a los economistas, que puede tener la pelea que ya Bolsonaro está empezando a tomar medidas concretas para afectar a la Argentina? De hecho, dijeron, bueno, no, esto del trigo, pero está importando trigo a Estados Unidos, complicando el trigo argentino. Pero es un pequeño porcentaje. La sangre no va a llegar al río porque Bolsonaro, el margen de maniobra que tiene para hacer daño es acotado. Brasil es un socio estratégico de la Argentina, eso lo saben los brasileños, lo saben los argentinos, y no depende de un presidente con un capricho o unas ganas de presionar a un nuevo presidente que no le gusta su color. ¿Tiene poco calibre para disparar Bolsonaro en ese tipo de medidas? ¿Sí? Yo creo que hablando de disparar, se está tirando un tiro en el pie. Porque a los industriales paulistas decirles que vamos a tener una relación mucho más tensa en materia comercial no les debe gustar mucho. Argentina y Brasil tienen un intercambio bilateral fenomenal que nosotros tenemos que potenciar. Me parece que tenemos una buena oportunidad ahora con los términos de intercambio, con el tipo de cambio que tenemos para poder potenciarlo, pero hay una relación que es de negocios. A ver, Oscar, ¿a Bolsonaro le conviene pelearse con la Argentina? Yo coincido con la idea de que el enojo de él tiene pocas consecuencias en los grandes acuerdos comerciales que están ya firmados, ¿no? Y Bolsonaro, en estas horas, la libertad de Lula es muy mala noticia. Bolsonaro está acosado incluso dentro de su bloque de poder por Hamilton Mourão, que es el vicepresidente representante del Ejército, y por Sergio Moro, que es un hombre con una ambición ilimitada. Hoy hizo un acto Bolsonaro muy pequeño junto con Sergio Moro y dijo que él no hubiera podido ser presidente, dice Bolsonaro, sin la ayuda de Sergio Moro, que recordemos en aquel momento era juez. Sí. Entonces, dicho sea de paso, hasta ahora Bolsonaro, que tuitea siempre sobre la liberación de Lula, silencio. Bueno, es un golpe muy grande y bueno, también digamos, la élite económica le molesta este tipo de bravuconadas porque no se pueden pegar cimbronazos, una economía que finalmente es la séptima o la octava del mundo, de ese tipo. Y eso no tiene consecuencias. Y muchas veces lo desautorizó Hamilton Mourão, cuando dijo que iba a poner la embajada de Brasil en Jerusalén, cuando dijo que iba a intervenir militarmente en Venezuela. Hubo, digamos, desmentidas muy fuertes. Sí, que es el representante de las Fuerzas Armadas, que en cualquier momento las Fuerzas Armadas dicen hasta acá Bolsonaro se va y es un golpe blanco. Muy débil está Bolsonaro y lo de hoy efectivamente a todas luces lo hace... ¿Vos pensás que puede no terminar su mandato? Yo creo que no termina el mandato. Incluso las Fuerzas Armadas tienen, por elección, la posibilidad de tener un general como presidente si cae un golpe de Estado, porque Hamilton Mourão es un general muy importante del Ejército. Sí, además es un tipo que era el portavoz, general retirado, que era el portavoz del Ejército, cuando, acordate, el comandante del Ejército se negó a la posibilidad de que Lula quedara libre. Al ritmo que va no termina y, por supuesto, la justicia ve esa debilidad y vota como vota. Schiffer. No, yo le pregunto, en estas circunstancias, ¿no existe alguna remota posibilidad de que frente a esta pérdida de poder de una línea tan sacada como la de Bolsonaro, y también la del vice, porque no es ninguna monadita y bastante duro, ¿no puede llegar a buscarse en algún momento la posibilidad del conflicto, de la hipótesis del conflicto bélico con Argentina como para tratar de homogeneizar a Brasil? Y una especie de guerra de Malvinas para... No, es peligroso, pero es lo... Sí, la guerra futbolística llevada a la... Trump hasta ahora, aún en Siria, amenazó con bajar, meterse todo y después se corrió. En Venezuela amenazó en meterse y por ahora viene siendo como un león herbívoro. Pero nunca se sabe el otro que puede hacer. Un loco ahí. Es una posibilidad. Vos recordás que justamente Bolsonaro, advirtiendo que no voten a Alberto Fernández, decía que podía ser invadido, como es Roraima, que es como un Venezuela estado del norte, por venezolanos. Se le advertía que podían venir los argentinos, una cosa desopilante, pero podría ser el pretexto para eso. Lo que había logrado la integración, entre otros méritos, era que en la UNASUR se había cambiado la hipótesis de conflicto.
Claro. Ya no era más la guerra contra el otro que nos impedía crecer, incluyendo este tema de la hidrovía que acá también se comentaba, sino que era el cuidado que no vinieran de afuera por nuestros recursos, el agua. Pero Paraguay hizo un acuerdo con el ejército de los Estados Unidos. Ese es otro dato clave. Pero justamente el tema que nosotros desmembremos la integración tiene estos riesgos. Que Brasil se tiente para importar trigo, porque la importación de trigo se viene previendo de hace rato. Porque si vos denostás tanto la integración, Bolsonaro dice, bueno, entonces bajo el arancel del trigo y que me venda trigo a Estados Unidos tanto que lo querés. Y como vos tenés que seducirlo a Trump, incondicionalmente, porque lo otro hay que decir que al aumentar los aranceles al biodiesel perdemos de vender 1.200 millones. Entonces, la integración es clave para nosotros. La idea de ser un polo en un mundo multipolar. Roló, y eso es lo que dice Alberto. El principal convenio que tenemos nosotros de navegación es el bilateral con Brasil. Y gran parte del negocio de que hablan los economistas, que yo coincido con esa visión, que no va a llegar la sangre al río porque él no tiene volumen político. Pero déjame una última cosa que es muy importante para el gobierno que viene, para este tema del dragado. ¿Quién va a ser el socio argentino? Porque desmembrado en el Estado no va a poder dragar y el negocio grande lo va a tener o los belgas o los holandeses, que son los mejores dragadores del mundo. Y la clave va a estar quién va a ser el nuevo EMEPA. EMEPA es la empresa de los Romero, que están procesados en la causa Cuadernos también. Sí, pero Gabriel Romero dijo que él pagó $600.000 y resulta que el decreto que extendió la concesión después fue votado por mayoría absoluta en el Congreso. ¿Quién va a creer que el gobierno o Cristina tuvo que convencer a todo el Congreso Nacional que voten, que extiendan sin ningún debate? Porque hubo un debate muy profundo para extender la concesión. Ahora eso no va a suceder porque hay tiempo para hacer una licitación transparente y que el nuevo EMEPA, el argentino, pueda supervisar lo que pasa en el río. Quiero preguntar a Juan Pablo Godoy Vélez, ¿cómo a partir de lo que está pasando con Lula, el fallo de casación de Provincia de Buenos Aires, está discutiéndose estos años en lo que vimos de las acusaciones contra los políticos? ¿Se empieza a discutir en los tribunales otra cosa? Bueno, a ver, separemos dos cosas, ¿no? Por un lado, los cambios políticos afectan, ¿sí?, las resoluciones judiciales. Esto no es una novedad, creo que lo hablamos prácticamente viernes tras viernes, ¿sí? Y sí, me parece que bueno, que justamente todo este giro prácticamente de toda Latinoamérica afecta cómo se están resolviendo las cuestiones en cada lugar. El fallo de casación de Provincia de Buenos Aires es el primero que va contra una denuncia de Carrió y además contra una jueza, y la aparta directamente. Hasta ahora nunca apartaron a un juez así. Sí, lo que pasa es que en este caso la jueza, digo, hay en varios pasajes del fallo de casación, vos podés observar que digamos, un juez de garantías, de alguna manera, es no solo un tercero imparcial, sino además es de alguna manera el supervisor de que justamente se cumplan todas las garantías constitucionales. Sí, que el fiscal acuse y el juez ponga freno, digamos. De hecho, el fiscal ni siquiera es quien acusa. El fiscal es el que persigue la verdad. El que investiga. Por eso, sí, pero por eso es que el fiscal puede muchas veces no acusar. Porque el fiscal es quien debe buscar la verdad, no necesariamente la acusación, ¿sí? Y nunca un juez de garantías puede estar reemplazando al fiscal en esa búsqueda de la verdad. Sino que justamente es el que tiene que controlar que no cometa ningún exceso. Pero la jueza le pedía al fiscal que metiera preso a Scioli. A Scioli, a Alberto Pérez, y a la casación le dice, escúcheme, ¿usted cómo es posible que le pida al fiscal usted que meta preso al tipo? Sí, pero incluso, por ejemplo, en algún momento hace referencia el fallo a que en cuanto a las medidas cautelares que se tomaban, en vez de tomar por ahí alguna medida que fuera sobre bienes reales, o sea, cautelares sobre bienes, se tomaban medidas cautelares, digamos, sobre las personas, digamos, inhibiciones generales de bienes que le producían un gran perjuicio en el desarrollo de su actividad económica, prohibiciones de salida del país, a pesar de que el fiscal sostenía que no eran necesarios porque no existía peligro de fuga.
cosas por el estilo donde claramente hay un exceso por parte de la magistrada, porque si el fiscal no está pidiendo determinadas medidas porque considera que no son necesarias, porque no existe peligro de fuga, porque no es necesario inhibirle todas las cuentas, bueno, claramente hay irregularidad. Quiero volver un poco acá con la mesa económica. A ver, muchachos, ¿va a haber aumento de sueldo para incentivar el consumo? ¿Cómo la ven? En una primera instancia, de nuevo, un poco el consenso implica recomponer parte de lo perdido estos años. Hace 2 días salió el índice de salarios promedio del sector registrado, 20% abajo desde fines de 2015, ¿no? Y es un índice bastante conservador. Seguramente las familias que nos están mirando perdieron mucho más. Y bueno, ¿y el cómo es? Asumiendo cada uno de los sectores que ganó más de lo necesario en estos años. El sector financiero... Pero vos le decís eso a las pymes o a lo que perdieron y le tenés que decir, y ahora tenés que dar aumentos extraordinarios de salario. Está claro, no viene por ahí. Definitivamente el mecanismo perverso de querer que la recomposición venga por el lado del sector empresario de menor escala no funciona. ¿Y entonces cómo se hace? Bueno, a ver, hay parte que puede hacer el Estado mismo por medio de transferencias, ¿no? Jubilados, por ejemplo. Se está hablando de la cuestión de la fórmula totalmente ruinosa, la movilidad previsional, y además haberes indirectos por medio de medicamentos, ¿no? Que no es una cuestión menor para muchos jubilados y jubiladas que seguramente... O reducción de tarifas. También, sí, ok. Desdolarizar, ¿no? Claro, Rolo, yo estaba con lo que dijo Oscar. Yo creo que para darle tortilla a los argentinos hay que romper los huevos. Primero, las retenciones... Sí, pero ¿los huevos de quién? Hay que romper los huevos. No, las retenciones. ¿Los huevos de quién? Porque Tenemos todos las los huevos... retenciones en pesos y fijas. Muchachos, tiene que ser en dólares y móviles. No podemos tener 4 pesos con el dólar a 20, 4 pesos con el dólar a 40, 4 pesos con el dólar a 60, Rolo. Y después que liquiden. Es verdad que pedimos que liquiden, pero no estamos controlando. Pues eso sería Rolo. La solución Labaña. Para Rolo. Labaña 2002. Después, bienes personales, Rolo, 0,25% al que tiene patrimonio. El que tiene más de 10 palos verdes, que pague 2%. La abuelita que tiene 10 palos verdes puede pagar $200.000. Y somos hipócritas los argentinos. Queremos transferir inmuebles en dólares y pagar bienes personales en pesos y evaluación fiscal. Señores, si vos querés transferir inmuebles que sean pesos, y si no vas a pagar bienes personales en dólares. Sí, Juan. Hay 100 y pico mil millones de dólares que se han declarado en el blanqueo y que están en el exterior, en su mayoría. Este fue uno de los pocos blanqueos del mundo donde te permitían blanquearla pero dejarla fuera. Eso no es normal. No es normal, porque a vos te permiten blanquearla. A mí me pareció que no era muy lógico, pero qué sé yo. No, es absolutamente es que la anormal. blanquearon para poder tenerla limpia afuera, más que nada. Que afuera le diga, mire, la tengo, pero la tengo en mi país. Y además no está claro si es tuyo o de algún colombiano amigo, ¿no? Pero bueno. El ex ministro Aranguren dijo, vamos a esperar que crezca el país y ahí la vamos a traer. Sí, dijo, el que ve que se quema con leche ve la vaca y llora. A cara descubierta. Y esto le dijeron a Duhovne en su momento, porque no traía la plata a la Argentina en España. Duhovne, Macri, que pulverizó las leyes de Marina Mercante e Industria Naval en 2017, porque Duhovne le dijo, no se puede poner más presión fiscal sobre la economía. Y por eso Alberto, con la primera charla después de la PASO, le dijo, decirle a Duhovne que no te mienta más. Empecemos por ahí. Una de las grandes mentiras que están diciendo en este tiempo y que la van a insistir es que la Argentina, lo he visto en títulos de diarios importantes, la Argentina tiene la mayor presión fiscal del mundo. Mentira. Yo voy a sacar un artículo este fin de semana desmintiendo y dando datos de la mentira que es eso. Es mentira, estamos número 32, 33, por ahí. Y es regresiva encima. Y estamos por debajo de Brasil, estamos por debajo de Uruguay. Y es una mentira para llevar a una reforma tributaria que baje los impuestos drásticamente. ¿Para qué? Para que el Estado no tenga poder de fuego ni siquiera, ni con jubilaciones, que siempre están diciendo que hay que bajarla, ni con salud pública, educación, ni mucho menos con capacidad de regulación de la economía. Yo le voy a contar. Hay un dato muy interesante que salió la semana pasada de una organización, de una ONG que hizo una investigación. ¿Sabe cuánta gente cayó de los chicos que estudian en escuelas privadas? Capital y primer cordón del Gran Buenos Aires, que es la zona más acomodada. ¿Cuánta gente pasó desde marzo? ¿Cuántos chicos de primaria y secundaria desde marzo al mes de septiembre dejaron los colegios privados? No. Eran 1.160.000, pasaron a 900 y pico de mil. Una caída del 21,6%. No, gente clase media que dejó la escuela privada. ¿Usted sabe lo que es cambiar un chico de colegio a mitad de año? Lo dijo el presidente. 1 de cada 5 se fue.
¿Y quién lo agarra? Perdón, porque esto de que, no, chicos, no la se escuela puede pública, gastar, no tiene que agarrar el Estado. Es decir, está agarrando el Estado, se está cayendo la gente de las prepagas y se está cayendo de las escuelas privadas y el Estado en vez va a terminar gastando más. Lo que decían ellos, dice, bueno, el que no tiene no gaste, que cada uno tiene que gastar lo que puede. Bueno, el Estado va a terminar gastando más, no menos. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Vean esta historia, porque ustedes han conocido la historia del famoso Pata Medina, un líder de la UOCRA que terminó preso, que yo lo padecí personalmente cuando me mandó sus patotas a apretarme y me tuvo que sacar la policía de Ensenada. Esta historia sucede en Florencio Varela. Otra vez, un líder de la UOCRA de Florencio Varela, en este caso disparando a los opositores. Que cerré la boca porque ya arreglaron con el sindicato. Yo me voy a aguantar el hambre un día, 2 días, pero mi hijo no puede. ¿Cómo le digo al nene no hay para comprar una galletita? Yo lo que quiero es trabajar. Los de arriba que se maten. Porque es verdad, porque ellos van a caer. Después se pelean todo por gobierno. Yo me quiero pelear, no quiero comer malita. Estoy re podrido de buscar menudo. Quiero mi trabajo digno. Juan Olmedo, que es ex dirigente de la UOCRA, se lo acusa de varios delitos, entre ellos asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, ojo que fue funcionario público, de manera que le puede caber la figura, después cientos de delitos de coacción y obviamente niveles colosales de defraudación. El negocio de Juan Olmedo es que usó a los trabajadores, y prácticamente usó a todos los delegados, yo soy uno, me incluyo, para sus negocios propios. ¿Y cómo te usó a vos, por ejemplo, como delegado? Como delegado, por ejemplo, en el sentido de parar una obra, es decir, parar esta obra, nosotros estamos bajo el mando de él, la parábamos, muchas veces no sabíamos por qué motivo, y era porque la empresa se atrasaba con los pagos de él, del catering de las viandas, de los camiones, de la venta de tosca, de la venta de arena, de la venta de piedra, todos esos negocios son de Juan Olmedo. Estamos donde Olmedo hace la comida para los trabajadores con la empresa Banecer. La preparan acá y después se la llevan con camioneta a la empresa. Ya hace 10 años más o menos que opera de esta forma. ¿Y los empresarios de la construcción tienen que comprar esta comida? Sí o sí. ¿No pueden comprar otra? No pueden comprar otra. Si no, le paran la obra. Lo extorsionan. Todo un combo completo. Seguridad, comida y combi. O sea, tiene todo el negocio completo. Este es el yerno. Así que, bien. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo que sí? Este es el yerno de Juan Olmedo. Este es el yerno de Juan Olmedo. El que está denunciado por corrupción. ¿Por qué te vino a buscar? Y porque ahí cierra la persiana. Porque saben que todo por corrupción. El cuñado, ahí está la cuñada. ¿Y pero por qué te viene a apretar así? Y porque siempre son así ellos. Ellos así apretan a la empresa para que le reciban la comida, que es mala. Fíjate, se hacen una inspección de lo que es un desastre. ¿Entiendes? Ahora cierran todo. El negocio. Cierran el negocio. ¿Y por qué? Porque saben que esto no es lícito lo que están haciendo. Esto lo compró con el sueldo de UOCRA, que son 30.000 pesos. 19 años está y se ha comprado esto. Tiene inmueble, tiene edificio a nombre de él. Así que pueden fijarse, la casa que se compró es una de las últimas adquisiciones de Olmedo. ¿Tiene varias propiedades, Olmedo? Sí, acá tiene más o menos 8. El volumen es colosal, estoy hablando de 50 unidades de equipos viales que salen, no sé, 100, 200 mil dólares, a ese nivel de dinero se está hablando. Camiones, estos volúmenes gigantescos de dinero que concluyen en que el Pata de Medina sea muy inferior. En el modus operandi es similar, pero el volumen de negociaciones y de delitos es mucho mayor. Aquí tenemos parte de la empresa de Olmedo. De Juan Olmedo, Juan Lagarto Olmedo. A ver, contanos cómo es. Acá tienen la oficina de la empresa y los vehículos, colectivos, chata, camiones. Los camiones llevan la mercadería, lo que es piedra, arena, cemento, a la empresa. Y también lo obliga a que le contraten las máquinas. ¿Estos camiones que tenés a tus espaldas son del sindicalista? De Juan Olmedo. La chata también, son todo sociedad con Cacho Escobar. Es parte del trabajo que hacen. ¿Qué hacen? Sí, justamente. Bueno, te están cerrando el portón otra vez. Sí. Sí, se ve que no quieren que se vea. ¿En qué los perjudicó a los trabajadores el crecimiento patrimonial de Olmedo? Y porque Olmedo, al poner combi, camiones
Y la vianda sobredimensiona el gasto de la empresa. Entonces dice, tengo que tomar 50 personas, pero te voy a tomar los camiones, pero te tomo 20 personas. Te tomo los camiones, la vianda y Censur, la seguridad, y te tomo menos personal. Entonces, ¿quién paga la consecuencia? El trabajador. Pero él siguió con su negocio. El trabajador se queda en la calle y Olmedo crece económicamente. Crece económicamente, justamente. Es redondito. Tal cual como lo hacía el Pata. Igual. La persona que ustedes veían ahí contando las andanzas del lagarto Olmedo es Daniel Figueredo, delegado de la UOCRA, y hoy te balearon el auto. El auto. Antes de ayer fui amenazado en la puerta de la Fiscalía por el hijo de Olmedo, Rodrigo Olmedo, y el yerno. Antes de ayer. Y hoy a la mañana me esperan a la salida de mi casa a 4 cuadras y me tiran 3 disparos. Fui amenazado de muerte por ellos. Tienen el tupé que en la puerta de la Fiscalía ir a amenazarme. La impunidad se llama. La impunidad. La impunidad porque, bueno, el poder que tiene es tremendo. Quiero detenerme un poco en eso que vos contabas en la entrevista. Vos vas a hacer una obra en Florencio Varela, contratás a los trabajadores, pero también tenés que contratar los servicios adicionales que te pone la UOCRA. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosas? Se supone que yo quiero construir, no sé, un edificio. ¿Qué cosas le tengo que contratar a la UOCRA de Florencio Varela? La comida. La seguridad, porque hay empresas que traen la seguridad. No. ¿Yo no puedo contratar mi seguridad? No. No puedo contratar, no sé, Prosegur, ponele. No. Entonces, si no contratas eso, no trabajas. ¿Cómo no trabajas? Te paran la obra. Hay obras que tuvieron paradas meses. Hasta que, bueno, se doblegan y contratan la empresa. ¿Y si vas a la justicia no lo puedes denunciar? ¿El empresario no lo puede denunciar? Sí, y no lo denuncian. Prefieren hacer esto, no lo denuncian, hasta el día de hoy no lo denuncian. ¿Qué otras cosas tenés que contratarle a Olmedo? La combi, la vianda, las máquinas. Tiene tosca, tiene hormigonera. Ahora, a ver, recordemos que es un sindicalista. El sindicalista tiene que defender los derechos de los trabajadores. No puede aprovecharse de su representación sindical para poner una empresa paralela. Estar del otro lado del mostrador. No puede. Tiene que defender a los trabajadores y no estar de... Daniel Mazzuccini es abogado. A ver, no es muy lógico. Pero es un negocio, como yo decía en la nota, colosal. Porque tiene todo el monopolio a través de la extorsión. Es decir, si no le contratás la empresa de seguridad, no trabajás. Si no le compras la comida, no trabajás. Hace poco, no sé, la comida malísima, no sé, había una anécdota era más cara que aparte estaba podrida, pero sí. Igual, eso es lo que le dan de comer a los trabajadores y así hacen los negocios. Es decir, el modus operandi, como decíamos, es la extorsión permanente para cifras colosales. Pero en el mismo... Bueno, en la causa, es monopolio con extorsión, o sea... Pero vos no sabés lo que hay. Vos tenés un listado de... En la causa judicial hay un listado de equipos... Ah, hay una causa judicial. Claro, la causa judicial, no sé, creo que son 50 equipos, camiones, palas, equipos viales. Pero, ¿a nombre de quién figura? ¿A nombre de una empresa de ellos, la empresa de Evanecer, S.A. ¿De quién es ellos? De Olmedo. ¿De la familia de Olmedo? Olmedo. O sea, ¿el sindicalista figura con su propio nombre en una empresa? Sí, Evanecer. Claro, Evanecer. Cacho Escobar, el socio, y el comisario retirado bueno, pero... que hizo la empresa. Hay una... Jorge Leiva. Y hay un dato... Pero ustedes lo dicen así como si fuera normal. A ver, si es el sindicalista no puede figurar como dueño de una empresa, digo. Bueno, pero eso hay que investigarlo en la causa. En la causa está esto, existe, se ve, y bueno, y ya el fiscal una vez la archivó. Por suerte ahora con todo el efecto sano de la publicidad que por ahí las notas y demás movió a la justicia, pudimos lograr que se reabra la causa. Pero lo más interesante pero es esto. Piensan que hoy Alberto estuvo en la CGT y dice, bueno, las centrales sindicales van a ser parte de este gobierno. ¿Tienen miedo que cuando cambie el gobierno las causas contra los sindicalistas mafiosos se caigan? Por eso apareció Olmedo ahora. Apuntó a diciembre. Claro. En diciembre vuelvo. Hace 1 año y medio que él renunció. ¿Ah, renunció? Él renuncia. ¿Por qué renuncia? Pasa lo del Pata y él renuncia. Ah, cuando cae preso el Pata Medina se va. Él se va. Porque él había tenido un enfrentamiento con el Pata Medina en una obra en Berazategui. Se habían peleado las patotas de las dos porque estaban disputando una obra. Y es porque estaban en la frontera justo, me pertenece a mí, a vos. Pero eso es otra cosa, digamos. Sí, en la está pelea mal de igual, patotas, pero fue por eso. Bueno, esa patota ahora apareció de vuelta, porque Olmedo apareció.
Estaba escondido en el Chaco. Tiene un hotel 5 estrellas ahí en Villa Berté. ¿Cómo tiene un hotel 5 estrellas? Sí, sí. En Villa Berté. Y usted me lo Chaco. cuenta, ¿cómo Sí, sí, es un sindicalista en un hotel 5 Varios, estrellas? sí, varios. Varios. Sí. No están exagerando, No, muchachos. No. Es impresionante. No, sí, no sabés. Escúcheme, 12 años, la obra pública, en el auge de la obra pública, se hizo muchas obras en Quilmes, Varela, la Verazategui. Pasaron todo por la mano de Olmedo. Se sobredimensionó, la obra es impresionante, han pasado empresas ¿Y es grandísimas. pastor, además? Sí. Y sí, o sea, cubre todos los rubros. Digo esto, hay un dato en la causa que yo no lo puedo creer. Bueno, hay un informe que terminó pidiéndose en la causa de la UIF y está en sobre, cerrado y no se puede ver. ¿Por qué? Porque el juez no autorizó que se abra. Entonces nosotros vamos a la fiscalía y dice, pero ¿cómo qué habrá en ese informe? Está cerrado. Ahí ¿Se está. puede ver? A ver, No. para que no me creen, este muchacho, sindicalista, enriquecido, pastor. Aquí tiene, el pastor Olmedo. Le damos gracias al apóstol Abel, gloria sea al señor Soria, por la invitación, por Bueno, este es el famoso lagarto Olmedo. Fue concejal también. ¿o Concejal, no? sí. Digamos, Massa. Estuvo. ¿Y ahora ya 4 no? ¿Ya no es concejal? Ya no. Y él recibía hasta a empresarios en el consejo. Tremendo. En la oficina de él recibía a los empresarios. Perdón, ¿no tiene competencia ahí? ¿No hay otras empresas que disputen ese espacio como para compensar un poco? Él agarró todo y se quedaron quietos. Agarró todo, sí, es impresionante. No, Pero fue una dictadura, 12 años una dictadura. Fue tremendo. Digamos, había una asamblea de delegados, no volaba una mosca. A los que eras traidor y te echaban. Imagínate, el poder. ¿Y con la justicia? No, la justicia es tremendo. ¿Pero qué dice él respecto de eso? No, la justicia De Varela, dijo sobre todo. en una asamblea de delegados que la causa la tiene pisada. Y se nota. Y de hecho, hay un sobre que no lo quieren abrir. Muchachos. Pero, lo querían destruir, ¿eh? Pará. Lo mandaron Lo querían a destruir. Porque, bueno, ¿quién es el juez? El juez es Bustero y el fiscal es Bustos Rivas. Que son los que se Por están favor, haciendo, yo los que diría- están yo pisando diría- la causa. yo diría, esto no lo digo, destruyan el sobre. pero atrás de todo esto hay un sé. amigo de Olmedo, el fiscal federal, Armela. El juez federal. Juez federal. Muchachos, muchas gracias por venir. Nosotros nos vamos, esto fue GPS, le agradecemos a la gente de los Panqueques Hernán que nos manda comida para que podamos aguantar hasta esta hora. ¿Ustedes se van a Corralón? Vamos a Corralón, sí. Se van a claro. Corralón. Bueno, qué bien la pasan, algunos tienen suerte, nosotros nos vamos. Domingo, emisión especial de GPS por las elecciones en Salta. Chau.